que ver con lo que son los derechos del trabajo, ¿ya? Los derechos del trabajo, obviamente, y las normativas más importantes que se desprenden de ahí, ¿ya? Desde, obviamente, desde la OIT hasta, en este caso, hasta la Constitución y lo que obviamente, se establece en el decreto con fuerza de ley número 1, que obviamente ustedes lo conocen como el Código del Trabajo, ¿ya? Que en este caso son como las normativas más relevantes, ¿cierto? En cuanto a las cosas que son irrenunciables, lo que se puede hacer, lo que no, ¿cierto? Las normativas más relevantes en relación también a contratación, a cómo tenemos que llevar en la relación laboral en este caso, ¿cierto? En cuanto a la protección también del trabajador y un sinfín de leyes más que se conjugan, obviamente, en virtud siempre de los beneficios del trabajador, ¿ya? Vamos a tocar esos puntos que son bastante relevantes. Eh, Les reitero que, bueno, estamos en un proceso de la estructuración, obviamente, del curso, en la que nos toca ver temas que son bastante tediosos, ¿ya? En lo tedioso me refiero a que harta materia, ¿ya? Es harta materia, finalmente aquí no es tanto cálculo, ¿cierto? Y no es tan, digamos que no hay tanto indicador de gestión ni tanto proceso por el cual nos tengamos que regir, sino que básicamente la normativa de una y la ley está establecida de esa manera y no tenemos mucho que hacer ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es entenderla, ¿ya? Si bien es cierto, igual existen obviamente siempre alguna jurisprudencia, ¿cierto? O por ahí algunas normativas que se desprenden de los BIS, ¿cierto? Que también nos dan a lo mejor caminos alternativos en base cómo se establece la ley, pero siempre es importante que las vamos evaluando, sobre todo las más relevantes en este caso, ¿ya? Bueno, siendo las 19:05, vamos a dar comienzo a los contenidos que nos toca ver hoy día, ¿ya? Puntualmente, como les reitero, es de los derechos del trabajo, ¿ya? Y la normativa del decreto con fuerza de ley número 1, que en este caso es el Código del Trabajo. Les voy a compartir la presentación. Bueno, chicas, ahora que están todas conectadas, igual antes de que comencemos, quería preguntarles si el trabajo, cómo se les ha dado, si se les ha complicado un poco, cómo anduvieron con los descriptores y los perfiles, ¿cierto? Más o menos yo en todas las aristas del levantamiento del descriptor y del perfil, les dejé ejemplos, ¿ya? Por los cuales se podían guiar. Obviamente, lo principal es que usaran esos ejemplos y se pudieran guiar, obviamente, en cuanto a las ideas que podían tomar en función del cargo que estamos analizando, ¿ya? ¿Cómo han ido con eso? ¿Cómo van? ¿Se les complica mucho? ¿Qué les ha parecido? ¿Han trabajado en su currículum, obviamente, por competencias, con perfil profesional? Cuéntenme, ¿cómo va el tema? José, en mi caso, ¿Ya? lo que yo quería consultarte era por el Sí, formato del descriptor de cargo y ¿ya? Perfil. también el del perfil Sí, profesional. ¿Eso uno lo puede cambiar o sí, se puede totalmente, tomar la sí. misma copia, se puede hacer parte No, de lo mismo? totalmente. Si ustedes quieren Ya, hacerle algún cambio, si ustedes quieren obviamente estructurarlo de manera diferente, lo pueden hacer. Obviamente estos son formatos básicos nomás que uno ya, toma y los establece, ¿ya? Finalmente, si ustedes quieren obviamente encacharlo un poquito, están obviamente en todo su derecho. Siempre la creatividad en este aspecto es muy, muy importante, ¿ya? Porque finalmente cuando nos abocamos netamente a lo que es desarrollo, ¿cierto? Y análisis de escritores y perfiles, siempre es importante ser creativo, sobre todo con el tema de las competencias, ¿cierto? Siempre salen competencias nuevas, así que en estricto rigor, si quieren se rigen por ese mismo formato, pueden cambiarlo, si quieren darle un toque personal, son libres de hacerlo. La idea es que ustedes obviamente jueguen con eso, ¿ya? Nada está estructurado ahí, ya. solamente, Ok, en, gracias. sí, en rigor lo ideal es que sí desprendan las características principales, porque son del descriptor las tareas más importantes y del perfil las competencias más relevantes. Ya para eso tienen igual el diccionario de competencias de la Marta Ale, que el que le subí, no sé si lo han podido leer, es un diccionario sumamente entretenido y súper completo, es súper amplio. Si Es alguien harta lectura. sí, es bastante. Si, a ver, si ustedes en términos funcionales se quieren insertar obviamente en el área de recursos humanos y quieren obviamente abarcar lo que es el desarrollo organizacional, ¿cierto? Capacitación, levantamiento de descriptores y perfiles, que bueno, digamos que también es un área que está bastante abordada por los psicólogos laborales, ¿ah? O sea, hoy día no hay empresa que no busque psicólogos para hacer este tipo de trabajo. O sea, ustedes ven un anuncio en donde quieren, obviamente, buscar no sé, un analista de reclutamiento y selección, o bien quieren buscar un asistente de reclutamiento y selección, es casi excluyente tener un título de psicólogo laboral. Ya que a mi juicio, en lo personal, yo no estoy muy de acuerdo, porque finalmente, eh,
para levantar descriptores y perfiles no tienes que ser precisamente psicólogo. El psicólogo siempre obviamente analiza un poco más, ¿cierto? Pero en función de las competencias, nosotros, y para hacer obviamente procesos de carácter objetivos también, no tenemos que profundizar tanto en la vida personal del trabajador, tenemos que solamente desprender si tiene las competencias necesarias, ¿no? Claro. Y también están los insumos que son los mismos libros como para que uno se vaya rigiendo y vaya Sí, exacto, tanteando siempre. a la persona también, pues. Exacto, de hecho tenemos la fórmula está ahí, está dada, es como la receta, ¿cierto? Sí. De hecho, bueno, bueno, a mí en lo personal, en mi carrera, claro, cuando yo obviamente me tocó el área de reclutamiento, selección y desarrollo en el transcurso de que yo terminaba mi ingeniería, también me tocó obviamente tabular un par de test, ya que son, digamos que de gama baja, ya que el Max Luchter y el test de los colores, y el otro test es el de los dibujos técnicos, ya que el hombre bajo la lluvia, ¿cierto? El árbol que hay que dibujar también, y expresar en no más de 10 frases o 10 palabras por qué la empresa debería contratarte. Entonces ahí haces como una tabulación bastante simple, no es tan compleja, ¿ya? Por eso no hay que ser psicólogo para tabular esa. No es tan complejo. Bueno, finalmente, bueno, si tienen dudas, consultas, ustedes saben que me pueden preguntar, para eso estamos, ya la idea es ir aclarando dudas y que lo hagamos de buena manera, eso es lo principal. Una consulta yo quiero hacerte Sí, con respecto a la figura que tiene la asistente social en una empresa también, que sí, trabaja sí, también, trabaja directamente con el de recursos humanos, sí, porque si yo tengo un exactamente. psicólogo laboral, tengo la figura del recurso humano, y tengo Sí, encima un asistente social, yo creo que los tres igual están como cumpliendo una función ahí de ser intermediaria entre el empleador y el trabajador, ¿o no? exactamente. Qué bueno que me lo mencionáis. A mí me tocó trabajar en una empresa, en este caso una constructora, en la que efectivamente nosotros, la persona encargada de llevar las relaciones laborales era una asistente social. Ya, que era obviamente egresada de trabajo social. Entonces ella se preocupaba obviamente de manejar el tema de los beneficios, ¿cierto? El hacerlo extensivo a todos los trabajadores, se preocupaba de la comunicación también de esto, ¿cierto? A través de las redes internas, que la intranet o correos masivos. Y claro, también era un asistente social. Y créeme que de los años que llevo trabajando en el área, primera vez que me toca trabajar con un asistente social en el área. Pero como dices tú, hoy día se está ocupando el asistente social para el área de recursos humanos, el psicólogo laboral, eh, y obviamente los que somos ya más del fuerte del recurso humano, ¿cierto? En este caso, no sé, los técnicos en recursos humanos, bien, o los ingenieros, apuntan siempre más al área de remuneraciones, ¿cierto? Al área más técnica, ya donde se maneja un poco más de números, ¿ya? O Y todo lo sea, que van tiene con que... el dato duro, junto con la Exacto. mano con el contador y cosas así. Ya, Exactamente, claro que el ya. contador diría yo que por ahí ya un poco diría, bueno, que en términos generales la contabilidad con las remuneraciones, si bien es cierto, convergen en algún momento, ya porque tenéis que hacer las DJ mensuales, después hay que hacer un sinfín de procesos más, en donde ya la contabilidad se pone dura. Pero en términos generales en recursos humanos, bueno, nosotros, a ver, tenemos en cierto modo ventajas, ¿cierto? Ventajas al ejercer este cargo, pero también tenemos ciertas desventajas, porque finalmente nuestro cargo habitualmente también lo podría ocupar fácilmente un contador, porque en números fuertes maneja todo lo que es remuneraciones. En cambio, nosotros no podríamos ocupar un cargo en tesorería, ¿cierto? Los recursos humanos no estamos habilitados para eso, ¿cierto? No tenemos en este caso las competencias técnicas para poder hacernos cargo de un departamento de finanzas, tal vez, o de contabilidad en sí, pero ellos sí podrían hacer la nuestra, entonces por ahí nos comen un poco el... Sí, digamos que yo me atrevería a decir que los de recursos humanos hoy día estamos casi en un pasadizo medio complejo, porque creo que el fuerte de nosotros hoy día es las remuneraciones, o sea, si nosotros no somos expertos en remuneración y somos capos en esa área, puede que nos vaya muy bien, pero por ejemplo, si nos queremos ir al área de desarrollo, chocamos con los psicólogos laborales, ¿ya? En este caso, que todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional, levantamiento, ¿cierto? Capacitaciones, planes de carrera, levantamiento de descriptores, perfiles, ciertas estructuraciones de las áreas y todo lo que tiene que ver con también organigrama, lo manejan estos muchachos, pues los psicólogos laborales. Me he tocado muy pocos que no sean, que no sean de esas carreras profesionales. Por otro lado, tenemos a los contadores también, que también nos quitan bastante espacio, ¿cierto? Porque finalmente hay auditores o contadores técnicos que manejan también remuneraciones que también por ahí se insertan bien en el área. Entonces estamos como ahí nosotros siempre.
todas las gerencias de recursos humanos habitualmente la ocupan ingenieros comerciales, ¿cierto? O tal vez ingenieros civiles industriales, que en rigor también manejan más números, porque ahí tienes que ver ya, entrar a manejar el presupuesto del área, ¿cierto? Y indicadores de gestión de alta gama ya para mostrar, obviamente, que finalmente el departamento no es solo un gasto, sino que también genera ganancias en otros aspectos, ¿cierto? En el área humana. Eh, pero bueno el aporte que nos hace Nicole, porque finalmente, claro, en el área hoy día se está dando que es súper versátil el área. Podemos trabajar con asistentes sociales, con psicólogos laborales, con un sinfín de profesionales más que van por a lo mejor áreas que nosotros pensamos que son un poco diferentes a las que nosotros manejamos, pero finalmente en el área nos estamos juntando todos. Que no es menor, ¿eh? Que no es menor, o sea, la competencia se pone dura, ¿ya? Así que tenemos que saber hacer la diferencia en algún área, ¿sí? Tenemos que tratar de posicionarnos de mejor manera. Ya, chicas, bueno, ya veo que estamos todos dando inicio, así que ya están todas conectadas, así que por este lado vamos a dar inicio a los contenidos que nos toca ver hoy. Eh, Importante, si tienen dudas obviamente del caso práctico, me la hagan saber para poder ayudarles en lo que pueda, ¿ya? Como decía Nicole, o sea, el formato del descriptor y del perfil no están estructurados para que ustedes lo respeten. Si quieren cambiar los parámetros, ningún problema. Si me quieren sorprender, ideal, ¿sí? Y siempre las sorpresas me son gratas. Eh, y como siempre, chicas, en este caso a las 20 justas vamos a parar 10 minutitos, nos tomamos un café, ¿cierto? Y partimos a las 20:11, 20:12 siempre, ya para que igual se puedan refrescar un poquito, ¿ya? Así que vamos a dar inicio a los contenidos de hoy. Perfecto. Ya, chicas, como siempre, tengo que preguntarles si obviamente me escuchan bien y ven la presentación, ¿verdad? Sí, José, se ve Sí. bien. Ya, perfecto. Estamos súper bien entonces. Ya. Partimos con lo de hoy, ya que son los derechos del trabajo y la normativa, las normativas y el decreto con fuerza de ley número 1, que tiene que ver con las normativas que están insertas en el Código del Trabajo, ya que habitualmente nosotros en el área siempre nos regimos por esas normativas que tenemos que ir, obviamente, analizándolas, ¿cierto? Y trabajándolas constantemente en el día a día, ¿ya? Primero tenemos que abordar el tema en términos generales, ¿cierto? Sabiendo qué es el derecho, ¿ya? No es solo un conjunto de leyes, ya en el origen conceptual son las separaciones de los poderes del Estado en este caso, así se generan por lo menos en nuestro país distintas formas de aplicar y trabajar el derecho, ¿ya? Tenemos el poder legislativo, ¿cierto? Que son los diputados y los senadores, tenemos el poder ejecutivo, que obviamente viene ejercido desde la máxima autoridad, que es el presidente, y tenemos el poder judicial, ¿cierto? Que son los tribunales, ¿ya? Que finalmente en términos laborales donde nosotros más interactuamos siempre es con los tribunales, ¿cierto? Obviamente los tribunales laborales en este caso, ¿ya? El poder legislativo obviamente es importante, sí, porque es importante porque todas las normativas y leyes y actualizaciones que se vayan dando, ¿cierto? Ya sea en el Código del Trabajo, ¿cierto? O en las normativas legales en términos generales que puedan afectar obviamente al derecho laboral, todas surgen de ahí, ¿ya? Desde ahí vienen, del legislativo. Nacen desde ahí, ¿cierto? Por eso es tan importante saber la división de los tres poderes, ¿cierto? Y obviamente cuáles son los que más interactúan, obviamente, en la protección también de los derechos laborales y donde se forjan también las leyes más importantes que nos van rigiendo. Si bien es cierto, en la OIT, nosotros obviamente, en la Organización Internacional del Trabajo, obviamente, en donde se fundan las leyes universales de los derechos del trabajo, hay leyes universales ya que se comparten en términos generales en todo el mundo, ¿cierto? Que obviamente se forjaron en la revolución industrial que se dio en Europa, ¿cierto? Por allá por el 1700, 1800, por ahí. Eh, de ahí se origina todo, ¿cierto? Y obviamente en términos generales, hoy día la evolución de todo esto nos ha generado obviamente normativas y leyes que hoy día se están insertando obviamente con todo lo que engloba hoy día lo contemporáneo, ¿ya? También se van adaptando obviamente en el día a día y en los requerimientos y en los requisitos que como seres humanos y como trabajadores vamos adoptando en nuestro día a día, ¿ya? Nosotros nos regimos por normas y principios, ¿ya?
Normas, en términos generales, son las prescripciones que tienen como finalidad regular la vida de un grupo determinado y dirigir las acciones hacia un fin, ¿cierto? Finalmente, las normas son las que nos van guiando, ¿ya? Qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no, ¿cierto? Y bajo eso no tenemos que regir. Los principios, aquellas líneas o directrices o postulados que inspiran el sentido de la norma y configuran la regulación de las relaciones jurídicas, ¿ya? Finalmente, uno siempre cuando va a tomar una decisión, ¿cierto? Ya sea importante o no, siempre habla de los principios que puede tener uno, ¿cierto? Finalmente, que siempre están ligadas a la ética y a la moralidad que uno puede tener, ¿ya? Finalmente, lo ético tiene mucho que ver con la labor que uno cumple y la moralidad obviamente parte ya desde los valores que uno funda desde la familia hasta cómo se va formando en su día a día, ¿ya? Por eso es tan importante estos dos conceptos, siempre nosotros tenemos que estar conjugándolos diariamente en nuestro trabajo también, ¿ya? En cuanto a las normas, para poder respetar obviamente en términos generales cuáles son las leyes que nosotros día a día nos rigen también y los principios obviamente porque tenemos que saber cómo aplicarlas, ¿cierto? Según las disyuntivas que se nos vayan generando en nuestro día a día laboral. Tratados internacionales. Los tratados internacionales, ¿cierto? Bueno, los tratados internacionales son todos los que establecen obviamente la OIT, ¿cierto? Que es la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Pero nosotros tenemos obviamente una pirámide importante que nos rige en nuestro país, ¿ya? Y esa pirámide importante está forjada y principalmente por la Constitución, ya que finalmente la Constitución es el documento más importante en cuanto a normativas y leyes que nosotros tenemos que regirnos en términos jurídicos, ciertos legales en nuestro país. O sea, finalmente tenemos obviamente un sinfín de leyes y normativas que nos rigen en términos laborales, pero hay unas que son irrenunciables obviamente y son en términos sociales que están forjadas en la Constitución. De hecho, cuando nosotros hablamos del derecho, el derecho libre al trabajo, ¿cierto? O el derecho a la protección, más que estar insertas en el Código del Trabajo, están insertas en la Constitución. ¿Ya? Entonces, es muy importante tenerlo en consideración. Es así que cuando están insertadas en la Constitución son normativas irrenunciables, que ni siquiera un juez podría pasarlas a llevar. ¿Ya? Es importante entender esta diferenciación, ¿ya? Después de la Constitución, obviamente, se desprenden las leyes, ¿cierto? Leyes que obviamente están estipuladas, como en este caso las divisiones que tenemos en nuestro país en términos generales y laborales, que se generan que nosotros, por ejemplo, tenemos dos sectores importantes de trabajo en nuestro país. Una que se rige por el Código del Trabajo, ¿cierto? Por el decreto con fuerza de ley, toda la gente que obviamente pertenece al sector privado, y la gente que pertenece al sector público, obviamente, se rige por otra normativa que tiene que ver con los estatutos administrativos, ¿ya? Que en este caso es muy similar al Código del Trabajo porque tienen normativas que obviamente convergen en algún momento si finalmente somos todos trabajadores, ¿cierto? Pero también tienen leyes que obviamente están acorde a cómo funciona el sistema interno, ¿cierto? De los trabajadores que son del sector público, ¿ya? Eso apunta más a lo medular de cada uno de ellos. Después de esto ya tenemos los reglamentos, ¿cierto? Finalmente, que los reglamentos obviamente se van estableciendo acorde a cada uno de los núcleos que se van creando, ¿ya? Porque finalmente todas las empresas tienen estructuras diferentes y también obviamente sus reglamentos en este caso los van armando acorde a cómo se arma la estructura, ¿ya? Por eso es tan importante entenderlo de esta manera. En cuanto a legislación, ya nosotros tenemos tres aristas que son sumamente importantes, que se desprenden obviamente de la Constitución, las leyes y el reglamento, que son la legislación, ¿cierto? La jurisprudencia, ¿cierto? Y las doctrinas, ¿ya? Finalmente las doctrinas son algo más subjetivo, diría yo, ¿ya? Siempre tenemos que verlo desde ese punto de vista, no están instauradas como normativas, ¿cierto? No en este caso como la legislación y la jurisprudencia, que efectivamente son dictaminadas, ¿cierto? Y son establecidas. De hecho, quedan por escrita y después finalmente ahí van tomando una forma, ¿ya? Lo que es la legislación, ya, es la ley de una manifestación de la voluntad soberana, que es la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Ya, esto en sí tiene que ver, todo lo que tiene que ver con legislación son las leyes en sí, ya que finalmente ustedes saben que las leyes obviamente se establecen y se estipulan de una manera, y hay que respetarlas como tal, ¿ya? En este caso como la ley de las 45 horas, ¿cierto? Yo sé que finalmente, o sea, según lo que establece la ley, en este caso la distribución de la jornada laboral es de 45 horas y yo no puedo generar un contrato de trabajo en el cual establezca que mis trabajadores no van a trabajar 45, van a trabajar 50 porque yo así lo quiero. Imposible, ¿ya? Por eso funciona de esa manera en temas de legislación, las normativas y las leyes que se van desprendiendo obviamente de estos conceptos, ¿ya?
todas las normas que cumplan con haber sido establecidas por determinados órganos del Estado o en el ejercicio de determinar la potestad pública. Ya finalmente, bueno, básicamente similar a lo que leímos al principio, ya que tiene que ver con las normativas que nos rigen, ¿cierto? A nivel laboral, ¿cierto? A nivel social, ¿cierto? Que se establecen obviamente qué es lo que está permitido y qué es lo que no. O sea, nosotros sin las leyes no seríamos nada, ¿cierto? No, si bien es cierto, las leyes hay que respetarlas en términos generales porque lo que nos aportan en este caso, en términos laborales, lo que nos establece qué es lo que podemos hacer y qué no, ¿cierto? Sobre todo para efectos de, en este caso, del respeto del respeto y la libertad, obviamente, de los trabajadores, y por eso es tan importante manejar el tema de la legislación. Y tenemos también la jurisprudencia. Y aquí me voy a detener un poco, chicas, porque es importante que entendamos cuáles son las jurisprudencias. ¿Ya? Las jurisprudencias habitualmente tienen una connotación que no muchos conocen, ¿ya? Pero se van generando en términos generales como brazos, ¿cierto?, de las normativas legales que existen. Ya la jurisprudencia es un conjunto de decisiones de los tribunales sobre una materia determinada, ¿ya?, de las cuales se puede extraer la interpretación dada por los jueces a una situación concreta. Se los planteo de la siguiente manera. Por lo general, nosotros en Chile nos rigen un montón de leyes, ¿ya? Todas las leyes, hay muchas que son ambiguas, ¿ya? Que son leyes que finalmente yo puedo leer la ley tanto, ¿cierto? Que finalmente apunta a una cosa, pero al momento de leerla siento que apunta a dos o tres cosas más, ¿cierto? ¿Ya? Finalmente, obviamente la ley en algunos aspectos es interpretativa. Cuando es interpretativa yo tengo que llegar a instancias más arbitrarias en este caso, ¿ya? Cuando tengo que llegar a situaciones más arbitrarias, tengo que tener en consideración que para llegar a una mediación de este tipo tendría que llegar a un tribunal laboral, ¿verdad? En el tribunal laboral es donde se forjan las jurisprudencias, ¿ya? Y estas jurisprudencias después quedan por escritas. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, vamos a hacer valer o vamos a respetar una normativa legal, ¿cierto? Y nos vamos a regir por este camino, ¿cierto? Pero vamos, de este camino vamos a desprender otro, ¿ya? Y ahí es cuando se generan las jurisprudencias, ¿cierto? En base a la normativa, tanto, el bis tanto, se genera una jurisprudencia en base a esta ley, ¿ya? Y así ustedes van a ver, por ejemplo, que si nosotros nos ponemos a analizar el Código del Trabajo tiene muchos bis y muchas jurisprudencias, ¿ya? Y todas estas jurisprudencias son porque en juicios laborales obviamente se ha logrado determinar que efectivamente, obviamente siempre con el fin de proteger al más débil, en este caso que es al trabajador, se pudo tomar los siguientes caminos, ¿ya? El camino tanto, el camino de acá y el camino de allá, ¿cierto? Siempre y cuando obviamente sea establecido, obviamente en este caso por un tribunal o por un juez que así lo dictamine. Ya por eso es tan relevante entender cuáles son el concepto, ¿cierto? Y el mundo de la jurisprudencia que finalmente nos va dando en términos legales como alternativa a las leyes que hoy día nos rigen en términos generales, ¿ya? Y después tenemos las doctrinas, ya que las doctrinas son un conjunto de enseñanzas, creencias, interpretaciones y teorías elaboradas por unos juristas, ¿cierto? Con el objeto de estudiar y ordenar las normas jurídicas, ¿ya? Si bien es cierto, las doctrinas básicamente son como lineamientos que pueden llevar en términos sociales la gente, ¿ya? Las doctrinas obviamente tienen que ver con sistemas de vida, ¿cierto? Con creencias sociales, ¿cierto? No netamente asociado a lo que tiene que ver con las religiones ni nada, pero igual apunta puntualmente a lo que son tendencias en este caso, ya que podemos determinarlas también como, no sé, tendencias, pueden ser tendencias políticas, ¿cierto? Tendencias de ciertas creencias, ya, y se pueden dar un sinfín de cosas de estas en términos sociales, ya. Cuando pueden desembocar en algo jurídico, ¿cierto? Cuando obviamente tienen un fin en este caso en el cual ya se puedan entrar en normativas legales, ¿cierto? Y se puedan establecer como tal. De lo contrario, siempre son como pensamientos y movimientos, en este caso sociales, que se generan bastante, ¿ya? Derechos del trabajo. ¿Qué es y por qué se crean? ¿Ya? Los derechos del trabajo, chicas. Es la noción y la transacción de los derechos del trabajo. El derecho del trabajo es un conjunto de principios y normas típicas que regulan las relaciones que se crean en ocasiones de trabajo dependientes o por cuenta ajena. ¿Ya? Queda fuera del ámbito de la aplicación el trabajo autónomo, independiente y por cuenta propia. Habitualmente se habla que cuando las personas que quedan fuera en este caso, o los entes que quedan fuera de esto son, en este caso, los independientes, ¿cierto? Son en este caso, por eso tienen conceptualmente uno es trabajador dependiente o trabajador independiente, ¿ya? El hecho es que tú puedes ser trabajador independiente
claro, por mucho tiempo y ya dejas de ser un trabajador independiente al momento de que empiezas a contratar gente. Y ahí obviamente te vuelves una entidad jurídica en este caso y ya empiezas a figurar como empresa obviamente para el Estado. Así que ahí ya entras en una connotación diferente. Pero mientras tanto se enajena un poco el tema del trabajador dependiente al trabajador independiente. O sea, los derechos del trabajo están abocados netamente a los trabajadores dependientes. ¿Ya? Trabajo dependiente. El trabajo dependiente es el realizado por una persona, trabajador, ajena a los medios de producción o a la organización del trabajo y a los resultados de este, ¿ya? A otras personas empresarios que es titular de los medios de producción de la organización de trabajo y de sus resultados positivos o negativos, ¿ya? Finalmente ustedes saben lo que es ser un trabajador dependiente, ¿verdad? Nosotros dependemos obviamente de nuestro empleador, que es el que nos contrata, que es el que nos establece obviamente el contrato de trabajo, el que nos establece las condiciones en las cuales nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto? Que principalmente él es el que se tiene que preocupar de dando las condiciones necesarias para que nosotros podamos ejercer nuestro trabajo de mejor manera, ¿cierto? Siempre abocado obviamente a los derechos del trabajo, ¿cierto? Y a las normativas obviamente legales vigentes de cada uno de los países en los cuales uno se desenvuelva. Digamos que no, aquí no es lo mismo que en Brasil, que en Colombia, que en Argentina, pero sí convergemos en las normativas jurídicas que establece en este caso la entidad que le he reiterado desde un principio, que es la OIT, ¿cierto? Que es la Organización Internacional del Trabajo, que se preocupa obviamente de velar por los derechos de cada uno de los trabajadores, que es lo más importante. Eh, Siempre tenemos que entender en términos conceptuales que ser un trabajador dependiente es como hemos trabajado habitualmente nosotros a lo largo de como hemos trabajado obviamente a lo largo de la historia, ¿cierto? Siempre nosotros hemos estado ligados a lo que es obviamente un contrato de trabajo, todo lo que tiene que ver en este caso, con estar dependiendo obviamente de entregar un servicio, ¿cierto? En este caso puede ser, como lo habíamos hablado en primera instancia, cuando contratan obviamente mis servicios, ¿cierto? Ya sean en este caso funcionales o intelectuales, ¿cierto? Y obviamente todo esto desembarca en un reembolso, ¿cierto? Monetario, en donde a mí me pagan obviamente por los servicios prestados, ¿ya? Que fundamentalmente ese es el concepto del trabajador dependiente. Las características del derecho al trabajo, chicas, ¿ya? Esto es importante que igual lo manejemos, ¿ya? El derecho del trabajo es un derecho nuevo del siglo XIX que se forja en la Revolución Industrial, que es lo que habíamos hablado, ¿cierto? ¿Por qué se le llama un derecho nuevo? A ver, ¿qué creen ustedes? Porque finalmente fue en el siglo XIX, o sea, se forjó hace muchísimos años, ¿cierto? Pero ¿por qué ustedes creen que se le llama un derecho nuevo? ¿Por qué se le llamará un derecho nuevo si digamos que no es tan nuevo, ¿cierto? Es algo que viene hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, ¿cierto? Pero habitualmente se le conoce como un derecho nuevo. ¿Ustedes se les ocurre por qué puede ser? ¿Por qué se da una instancia como esa? ¿Por qué el derecho del trabajo se le llama que es un derecho nuevo, un derecho joven, ¿cierto? ¿Quién se Porque le ocurre? tuvieron que cambiar muchas leyes para que este derecho fuera más humano. Claro, muy bien, Nicole, porque finalmente se le llama que es un derecho nuevo, porque finalmente es un derecho que se está constantemente reinventando, ¿ya? Constantemente se va interviniendo, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que las normativas que más se trabajan año a Y año, se va actualizando todos los años. exactamente, se va actualizando, ¿cierto? Y se va llenando de cambios año a año. Y, me atrevería a decir que debe ser de las normativas y leyes que más cambios sufren el año, ¿ya? En términos generales, siempre, bueno, se modifica la ley sindical, la ley de subcontratación, ¿cierto? Ustedes saben que el sueldo mínimo también se cambia una vez al año, ¿ya? Se restablecen los parámetros, los montos, ¿cierto? Siempre hay cambios importantes que se dan, obviamente, en los derechos del trabajo, así que finalmente por eso se le llama que si bien es cierto, se forjó en la revolución industrial, que fue hace muchísimos años atrás, se le llama como un derecho nuevo, ¿ya? O un derecho joven también se le conoce. Sí, y hoy día mismo también en el Congreso se está hablando de todas las normativas que van a regir en salario, en horas y todo eso. Sí, sería buenísimo, como lo hablábamos la vez anterior, ¿cierto? Que se tocara ese punto el tema del salario, obviamente, que de hace mucho rato que el salario mínimo es bastante bajo en Chile, y lo otro también es bajar las horas laborales, o sea, sería como bastante positivo, creo yo, en términos generales, dado que somos de los países que más trabajan. Entonces siempre es bueno mezclar el tema, yo creo que siempre lo importante es mantener un equilibrio, chicas, ¿ya? Y para mantener un equilibrio, obviamente, tenemos que tener un poco de cada cosa.
¿cierto? Yo creo que tenemos mucho trabajo hoy día y, ¿cierto? Y poco registro familiar. Entonces es importante equilibrar esas dos cosas. Yo creo que esa es la búsqueda de la baja de horas laborales, apunta a eso. Obviamente, si le preguntáis a un ingeniero comercial, lo más probable es que en cuanto a producción te plantee otras situaciones, pero en términos de recursos humanos eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, ¿cierto? Tenemos que, a través de este tipo de beneficios, buscar el bienestar de nuestros trabajadores. Pues sabemos que nuestros trabajadores, si están contentos, van a trabajar bien, pues, ¿cierto? La producción va a andar mucho mejor. Otra de las características es que tiene un significado tuitivo de protección, ¿cierto? Tuitivo de producción es como cierto, de madre, ¿cierto? Eso de bien ahí, bien cercano, está bien abocado a lo que es la protección del trabajador, ¿cierto? Siempre protegiendo al trabajador porque siempre viéndolo como, en este caso, el ente más débil, ¿cierto? Ante obviamente el empleador, que en este caso el empleador es el que tiene todo el potencial económico, ¿cierto? Que nosotros tenemos, entonces finalmente ese ente tuitivo tiene netamente que ver con la protección, ¿cierto? La protección ahí de los derechos fundamentales del trabajador, ¿cierto? ¿Es un derecho autónomo? Sí, es un derecho autónomo, ¿cierto? De principios propios, objetivos específicos y fuentes propias, ¿ya? De principios propios, porque claramente todas las normativas y todas las leyes que se forjan en función de los derechos del trabajo son propiamente tal del trabajo, ¿cierto? No las podemos conjugar con otras áreas, ¿ya? Todas las normativas, obviamente, que emanan, ¿cierto?, de los derechos del trabajo no tienen nada que ver con los derechos jurídicos muchas veces, o sea, no podemos conjugarla ahí. Objetivos específicos, claro, siempre apunta a objetivos específicos en este caso, siempre el objetivo específico del derecho al trabajo es obviamente la mejora, ¿cierto? La mejora de la calidad de vida del trabajador en este caso, ¿ya? Y siempre es de fuentes propias porque generalmente todas se forjan en base a cómo se está viviendo la situación a nivel mundial, obviamente, y a nivel país. Pues si bien es cierto, tenemos las normativas que nos rigen a nivel mundial, pero también obviamente como países, cada uno como entidades jurídicas propiamente tal de cada país, ¿cierto? Las forjan también, cada país forja sus propias leyes y normativas también que se rigen ante esto, al establecer obviamente los salarios mínimos, ¿cierto? Establecidos, las jornadas laborales, ¿cierto? Los descansos dominicales, ¿cierto? Las vacaciones y un sinfín de cosas más que obviamente están reguladas por cada país en este caso, ¿ya? Se le llama también que tiene una característica realista, ¿ya? Realista, ¿por qué creen ustedes realista? ¿Ya? Porque se aplica a la situación concreta contemporánea, ¿ya? Porque finalmente es realista porque nosotros, a ver, si bien es cierto, todas las normativas y leyes se forjaron en la Revolución Industrial, ¿cierto? Que la Revolución Industrial es del siglo XIX, sabemos que finalmente también todos los derechos del trabajo se van forjando en términos realistas. O sea, finalmente si sabemos que la necesidad en ese tiempo era X, hoy día la necesidad es Y, ¿cierto? Sabemos que hay una diferencia importante, entonces en términos realistas siempre tiene que estar abocado a lo contemporáneo, a cómo se está viviendo la situación hoy día, ¿ya? Y en base a eso, obviamente, la protección es importante. O sea, si ustedes analizan hoy día, nosotros ya estamos casi 2 años, ¿cierto?, desde una pandemia que nos atacó a nivel mundial, ¿ya? Y obviamente hubo que hacer valer los derechos del trabajo. Siento que en Chile no se hizo mucho, la verdad, para ser sincero. Si lo vemos en términos técnicos, desde el Ejecutivo, cuando crearon la protección al trabajo, finalmente la protección al trabajo era netamente la protección al trabajo, no al trabajador, sino que era la protección a las empresas, porque finalmente las empresas que en este caso no tuvieron a lo mejor la solvencia en este caso para poder enfrentar esta pandemia, que en cierto modo fue como bastante irrisorio, creo yo, porque finalmente el país tampoco bajó tanto, la economía tampoco bajó tanto, finalmente no tuvimos caída de índices importantes en nuestro país, ¿cierto? Pero a eso igual se crea un proceso que finalmente yo diría que termina siendo un poco destructivo en términos, eh, en términos importantes para el trabajador, ¿cierto? Porque finalmente hay mucha gente que tuvo que echarle mano a en este caso, su seguro de cesantía para efectos de suspensión laboral. Entonces creo que no se condice mucho con la protección a los derechos del trabajo, eso. Yo creo que atentaba seriamente. Pero bueno, o sea, estamos en Chile y acá habitualmente las normativas legales salen, obviamente se emanan del Ejecutivo, las más importantes, y el Legislativo no es mucho lo que puede hacer ahí. Así que finalmente eso se normalizó, obviamente, y eh, será bueno o malo o no. Yo creo que el tiempo nos va a arrojar, chicas, si efectivamente fue bueno o no. Yo creo que en términos generales
y en los análisis básicos que yo puedo generar, creo que no es muy bueno, o sea, no benefició mucho a los trabajadores y sí benefició a las empresas, ¿ya? Cosa que no debe haber sido así. Por eso es importante que en cuanto a derechos laborales, en Chile se hagan valer los derechos, cosa que se debería trabajar más en profundidad, ¿ya? También una de las características Es que, disculpa, Daniela, que sí, lo perdón. que sabes acá pasa ¿Mm? que en Chile se toman dos Nicole, medios, dos como parámetros para medir la producción, que lamentablemente acá está de por medio la construcción, que es la Cámara de Comercio. claro, Si eso baja, piensan al tiro que la economía está mala. Y exacto. lo otro que es el cobre. Acá en Chile también se toma mucho, que es la extracción del cobre. Pero Claro. eso no define nuestro país tampoco, como que No, estamos, totalmente. que tenemos la mejor economía o la peor economía. Exactamente. De hecho, nosotros los índices en nuestro país, chiquilla, ni siquiera bajaron. O sea, no, No bajaron para no, nada. para nada. O sea, al contrario, con los retiros de todos los 10%, al contrario, la economía se estabilizó, diría yo. Pero, pero bueno, eso ya es como para entrar en el área financiera. No nos compete. Ya, chicas, seguimos revisando. Bueno, sabemos que en términos realistas se aplica obviamente a las situaciones concretas y contemporáneas que nosotros vivimos, de orden privado y público, y renunciabilidad de los derechos. O sea, finalmente, ya sea del orden privado o del orden público, ¿cierto? Como les dije en el Estatuto Administrativo y en el Código del Trabajo, tenemos normativas que son irrenunciables a ciertos derechos y nosotros no podemos, obviamente, pasarlas por alto, ¿ya? Y obviamente todos los que son los derechos universales, que sus principios son comunes en todo el mundo, ¿cierto? O sea, sabemos que los derechos universales en este caso están establecidos aquí, en Argentina, en Perú, en Venezuela, ¿cierto? En Europa, ¿cierto? Esos son los que nos rigen en términos generales, que son obviamente en todos lados son los mismos, los derechos a la vida, los derechos al trabajo, ¿cierto? El derecho al descanso, ya que esos vienen forjados de la revolución industrial, son un poquito más añejos, ya vienen de hace tiempo. Regulación constitucional. ¿Ya? Aquí es un tema bastante tedioso, pero bastante importante también, chicas, y no menos, ¿ya? El artículo 19 de la Constitución asegura a todas las personas. 16, la libertad del trabajo y su protección. La libertad del trabajo, hemos hablado harto de este concepto nosotros, chicas, que tiene que ver con, obviamente, yo decido dónde trabajar, ¿cierto? Si estoy de acuerdo, obviamente, con las remuneraciones o no, si estoy de acuerdo, obviamente, con el espacio que me están dando o no, con un sinfín de cosas. Finalmente, para que yo pueda trabajar en un sector, tienen que conjugarse, ¿cierto? Y tienen que darse bastantes instancias que ya sean beneficiosas para mí, tanto como para mi empleador. Pero finalmente yo soy el que decide dónde quiere trabajar, ¿ya? Y la ley es sumamente clara con eso, ¿ya? Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución, ¿cierto? Finalmente, si yo veo que obviamente la retribución no es justa, pum, tomo mis cosas y me voy a buscar trabajo a otro lado, ¿ya? A eso apunta la normativa legal. Se prohíbe cualquier discriminación que no sea, ya, que no se base en la capacidad o idoneidad personal, ¿ya? Sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, ¿ya? Obviamente, este artículo nos deja sumamente claro que nosotros no podemos discriminar, ¿cierto? En base a la capacidad o idoneidad de la persona, ¿ya? O sea, finalmente, si mira, si este tipo lo voy a contratar y tiene depresión, yo no tengo por qué meterme en su vida personal y tiene las competencias necesarias para ejercer el cargo, yo debería contratarlo sin ningún problema, ¿cierto? Pero ojo, que aquí dice, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Finalmente, si yo voy a contratar a un niñito que tiene 14 años y digo, no lo puedo contratar, y él me acusa de discriminación, claramente puede ser discriminatorio, pero es que el niño no tiene la edad para ejercer, pues si no tiene la edad para ejercer, yo no lo estoy discriminando, solamente me estoy ajustando a lo que la ley dice. Y efectivamente se puede dar, ¿ya? Y obviamente lo que hablábamos también que tiene que ver con la nacionalidad, chicas, es que finalmente si tengo la dotación completa, ¿cierto? Y tengo el porcentaje también que la ley me exige de mano de obra extranjera, yo no puedo hacer mucho, ¿cierto? Claro, no puedo hacer mucho, o sea, finalmente ya estoy con la dotación extranjera y entraría, obviamente, en términos generales, entraría en unas faltas graves al momento de yo empezar a contratar a extranjeros, siendo que ya excedí el porcentaje de mano de obra extranjera. Ya, por eso es tan importante y también no es un medio discriminatorio, ¿ya? Porque no te, finalmente, sí puedo discriminar, sí, pero es como esta es como la discriminación que llamamos autorizada por la ley. Finalmente nosotros podemos regirnos y podemos en este momento determinar que efectivamente a nuestra empresa no van a entrar más extranjeros, porque ya contamos con
con la dotación necesaria que la ley establece. Ante eso no es discriminatorio. ¿Y cómo se saca ese porcentaje de la mano de obra extranjera? De la mano de obra extranjera se saca de la siguiente manera, mi estimada. Usted tiene que tener, obviamente, contabilizado el 100% de su dotación. ¿Ya? Por ponerle un ejemplo, usted cuenta con 100 trabajadores, ¿ya? Su dotación completa en la empresa es de 100 trabajadores. De estos 100 trabajadores, usted tiene la posibilidad de tener un 15% de mano de obra extranjera y el otro 85% tiene que ser mano de obra nacional, ¿ya? Así lo establece la ley. Por ende, de los 100 trabajadores, como obviamente la referencia matemática es simple, de estos 100 trabajadores, 15 deberían ser extranjeros y 85 deberían ser chilenos, ¿cierto? Entonces es importante que al momento de hacer ese conteo, obviamente, y yo hacer el catastro, siempre esté acorde a lo que la ley establece. ¿Qué pasa? Que si yo tengo 20% de extranjeros y 80% de mano de obra nacional, entro en una falta un poco compleja, ¿cierto? Y ya estoy arriesgando multas, ¿cierto? Por obviamente no estar incumpliendo una de las normativas que se establecen en términos legales en Chile, ¿ya? Que es obviamente igual está, yo no sé si en Venezuela, chicas, ustedes ilumínenme, si en Venezuela habrá una normativa similar a esta, que obviamente se le tiene que dar prioridad a la mano de obra nacional y un porcentaje importante, pero no menor, de extranjeros. ¿Cómo se manejan sus países? Entiendo que también tenemos gente de otros países, ¿ya? Me parece que Kerlin, ¿qué me pueden decir, chicas? ¿Alguien me puede decir si en Venezuela se maneja de la misma manera? Yo tengo el dato que de Canadá. Yo tengo mi De- hermana que es ya, extranjera y está en ya, Canadá. ya. Y Canadá también tiene la misma forma de Chile, que también tienen un porcentaje de extranjeros y los demás son canadienses. Se prioriza el Ah, trabajo a los canadienses. a la mano de obra nacional, claro. Sí. Oye, Nicoli, ¿tenía el dato bruto o no? ¿Cuánto es el porcentaje? ¿No sabes? A lo mejor es similar al de Chile, es mayor, Ahí lo menor. desconozco, Ah, pero sí perfecto. que no es tanto tampoco. Ah, ya, claro, claro. Debe andar por ahí entre el 15 y el 20, creo yo. Y Adriana, en tu caso, Para ser sincera, en verdad desconozco cuánto es el ¿desconoce? porcentaje. ¿Usted de qué nacionalidad es, Adriana, usted? De Venezuela también. Venezuela, perfecto. Y en Sí, pero Venezuela en tampoco, verdad ¿no? desconozco cuánto es la cantidad. Ah, perfecto. Ya. Muy bien. Bueno, sí, sí, pero finalmente casi todos los países, chicas, se regula de esta manera porque finalmente, o sea, tengo que priorizar un poco a los de casa, así más o menos se ve de ese punto de vista. Entonces, casi todos los países tienen un poco regulado también el tema de la mano de obra extranjera. Dice, bueno, ya hablamos de lo que se prohíbe, obviamente cualquier discriminación que tenga que ver con la capacidad y idoneidad de las personas, ¿cierto? Pero sin prejuicio de lo que obviamente tiene que ver con la nacionalidad, obviamente, y en este caso si los muchachos son menores de edad o no, que también es importante manejarlo, ¿cierto? Y tener en consideración. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, ¿ya? En este caso, bueno, sabemos que igual hay algunos que se oponen a la moral, ¿cierto? La moral que establece obviamente la sociedad, pero finalmente igual se dan, pues como de repente hay un sinfín de cosas más que pueden estar ahí, pero a lo mejor no entran mucho en los derechos del trabajo, sino que se manejan ya en otros ámbitos, ¿ya? Una consulta, José, Sí, con dime. respecto a la empleabilidad de los extranjeros. ¿Qué pasa ¿Mm? con esos anuncios que dice no se reciben extranjeros? Ah, esos son ¿Están incurriendo en discriminatorios. algo? Sí, pues, tú podrías poner una queja formal en base a esos anuncios, claro. Claro, porque finalmente Porque yo he sí. leído ¿Mm? anuncios de empleo y dice solo chilenos, no Ah, se ya. aceptan extranjeros, así, bien tajante. Sí, bien tajante. Sí, también tú puedes acusar discriminación, pues, sobre todo nosotros que somos un país que obviamente ha albergado bastante extranjeros en este último tiempo. De hecho, tenemos poblaciones muy grandes de haitianos, de venezolanos, de colombianos, y en los 90 de peruanos. Ya Sí, en los 90 la comunidad peruana fue la más grande en Chile. Hoy día entiendo que la comunidad más grande en Chile es la comunidad venezolana. sí, Claro, aproximadamente hay 1 millón de personas según según la última estadística que yo alcancé a revisar, creo, hace un par de meses, 6, 7 meses atrás. No, miento. Según lo último que yo revisé fue antes del estallido social. Antes del estallido social, aproximadamente había 1 millón de venezolanos. Claro, entonces ellos se transformaron en la comunidad más grande extranjera en Chile, posicionada en Chile.
Y en los 90 fueron los peruanos. En los 90 el éxodo de peruanos fue importante, o sea, ellos lideran en los 90. Igual cuando uno postula o pregunta por qué no reciben extranjeros, ¿Ya? la respuesta es que tienen ¿Tienen el qué? tienen como lo que hablábamos ahorita, como que ya tengo el cupo de los extranjeros está tomado. Ah, el cupo de los extranjeros, voy a Sí, o sí, sea, claro, o sea, sí. con esa respuesta, pues allí te cortan. No, ahí, claro, y ahí ni siquiera Sin puedo embargo, ir. tengo entendido que luego que uno tiene permanencia definitiva en el país o tienes vínculo chileno, ya ¿Sí? tu cupo no es como extranjero, sino como nacional. Exactamente, para eso tú tienes que tener la residencia definitiva. Sí. Claro, cuando ya cuentas con la residencia definitiva en Chile, ya sumas como no sumas como extranjero, sino que sumas como, en este caso, como chileno para efectos laborales. Claro. Bueno, eso principalmente, chicas. Seguimos leyendo lo que nos convoca. A ver, ninguna clase de trabajo ya puede ser prohibida, sí dijimos, salvo que se oponga a la moral, ¿cierto? A la seguridad de la salubridad pública, o que lo exija el interés nacional o una ley que así lo declare. ¿Ya? Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organizaciones o entidad alguna como un requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. Esto es como cuando te dicen que usted no puede entrar si no se afilia al sindicato, o usted no puede entrar si no se afilia a nuestras organizaciones. Finalmente tú entras a trabajar en un sector o algún trabajo, o donde en realidad te toque entrar, ¿cierto? Nadie te puede exigir que tienes que afiliarte a esto, o a esto otro, y finalmente tú eres libre de hacerlo. ¿Ya? Siempre se maneja cierta autonomía en las contrataciones en relación a los sistemas externos que pueden existir dentro de estas. Ni la desafiliación para mantenerse en estos, claro, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado, título universitario o las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Bueno, ustedes entienden, chicas, que efectivamente hay algunos cargos que necesariamente tiene que ejercerlo un profesional, ¿ya? Aquí no se puede dar, puede ser el tipo más inteligente del mundo, pero si no puede ser autodidacta, el tipo puede ser muy capo, pero finalmente si no tiene un título no lo puede ejercer. ¿Quién me nombra a lo menos una carrera que entre en este concepto? Anímense, yo sé que ustedes saben qué carrera puede ser. De hecho, creo que hoy día es de las carreras más preponderantes desde que esta pandemia nos está acechando, así que... No sé, José, podríamos decir que en el área de construcción, por lo menos ingeniero civil. La medicina. Exacto. Sí, si bien es cierto, también es viable, o sea, claro, o sea, siempre los ingenieros civiles, bienvenido Si sea. no están graduados, no. Exactamente, o sea, para hacer un edificio tienes que ser titulado específicamente en algo, si no el edificio va a quedar como el ajo. Pero claro, o sea, pero en la construcción tenemos, por ejemplo, jefes de obra o en este caso administradores de obra que efectivamente lo han hecho, pueden obviamente insertarse en el área de la construcción de manera didacta, ¿cierto? De manera didáctica, en donde obviamente ellos van, a medida que se van obviamente capacitando con el tiempo, ¿cierto? Van adquiriendo obviamente los conocimientos técnicos más que teóricos, y en su trabajo en el día a día obviamente van aprendiendo cómo el trabajo también se pueden insertar. No obstante, en el área que no se puede hacer eso es en el área de la medicina, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo vivir en el hospital trabajando, ¿cierto? Pero si no soy médico titulado, lamentablemente eso yo no lo puedo ejercer. Ese es un área que no puedo ejercer. Yo Se no puedo podría entrar decir que ahí. la parte educativa también. Exactamente, Nicole, en la parte educativa también. Yo no podría ser profesor de educación media o en enseñanza básica si no soy profesor, si no tengo en este caso el grado de docente. De la pedagogía. En la pedagogía, claro. Efectivamente, también es uno de los... Aunque digamos que en los últimos años se ha generado que sí se ha dado, por ejemplo, en colegios técnicos, para las ramas técnicas en este caso, ya sean todo lo que tiene que ver con carreras de, no sé, mecánica automotriz, ¿cierto? Secretariado, recursos humanos, ya no basta con tener profesores ahí no te basta con uno de lenguaje y uno de historia, ahí necesitas ingenieros, finalmente. Claro, siempre por lo general necesitas un auditor, ¿cierto? Que finalmente te potencia un poco más el área educacional en ese aspecto. Puede que no tenga las competencias pedagógicas, pero
pero por lo menos va a tener las competencias técnicas que finalmente son las que requieren esos muchachos para poder formarse en términos técnicos. Como ustedes saben, yo no tengo ningún grado docente. Mi único título es Ingeniería en Recursos Humanos, también tengo obviamente el técnico en Recursos Humanos, en Administración de Recursos Humanos, y por ahí un par de capacitaciones más. Igual estoy tratando de buscar más adelante también un postítulo, ya un posgrado, en este caso como para especializarme más en un área, pero lo vamos a ver más adelante. Claro, esos son los ramos que en la ley se establece así, chicas, que finalmente hay carreras las cuales tienen que estar sujetas, en este caso, a un título profesional, ¿ya? Efectivamente, la ley dice que no se puede ejercer esa área si efectivamente tú no la tienes, y entramos obviamente en el área de la pedagogía, ¿cierto? En el área de la medicina, en donde yo no puedo ser anestesista porque sé usar la anestesia, o sea, todo lo contrario, tengo que tener un grado que me certifique efectivamente que yo puedo ejercer esa área, ¿cierto? Las condiciones que deben cumplirse, dice, los colegios profesionales, si son constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre las conductas éticas de sus miembros. Esto, chiquillo, es netamente como el colegio de médicos. Por ejemplo, si hay una negligencia médica, ustedes saben que el médico tiene que pasar por un protocolo, ¿cierto? Tiene que ser sancionado y hasta pueden quitarle, en este caso, la licencia para ejercer, ¿ya? Pasa mucho con las negligencias médicas. Ya finalmente, o sea, ellos están en constante evaluación y finalmente si se les muere un paciente por culpa de ellos, finalmente ellos tienen que pagar. ¿Y cómo pagan? Que puede ejercer la carrera por 30, 40 años, pero un error puede ser garrafal, ¿cierto? Porque finalmente, bueno, uno no puede cometer errores cuando de las vidas se trata. No es como pagar un sueldo mal, que voy a resolverlo en 5 días. Acá no, no voy a andar reviviendo personas 5 o 6 días, no se puede. O sea, finalmente un error puede ser garrafal, puede costarle la vida a alguien. Entonces, finalmente existen también así como entidades que te forman para ser médico, ¿cierto? En donde tú obviamente te empapas de la carrera, ¿cierto? Haces, en este caso, el Hipócrates, ¿cierto? Y todo el juramento de los médicos y todo el tema, pero finalmente un error puede ser garrafal y les puede costar hasta la carrera y hasta la vida a algunos. Pues, ¿sí? Finalmente tú por 50 años ejerciste como médico y te quitan obviamente tu título, te quitan todo. Pues. Entonces es un tema no menor. Siempre hay que estar bien, hay que ser bien profesional, hay que tener mucha vocación y ejercerlo de la mejor manera, ¿cierto? Contra sus resoluciones podrán apelarse, obviamente, ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos por la ley. A ver, si usted se hace pasar por médico y abre una consulta médica, y en esa consulta médica le queda la escoba, finalmente los juzgados, en este caso los tribunales, ¿cierto?, se van a hacer cargo de su caso, ¿cierto?, por estar, obviamente, ejerciendo un título que no le corresponde, y aparte, obviamente, estar engañando a la sociedad, ¿cierto?, y jugando con la vida de las personas, o sea, eso es... Esos casos han pasado. Sí, no, sí, estos casos Sí. estos casos son del tío Emilio Sutherland, ahí Sí, sí y de hecho aparecieron varios. se iban a lugares rurales por lo mismo, para engañar a la gente, porque no, esa gente no tiene acceso a redes sociales, ni internet, ni nada. Entonces, había un tipo que, claro, que se hizo pasar por médico, pero consultaba todo en Google. Le decía, a ver, cuénteme qué le pasa, qué le duele. Y la gente se pone a hablar y él buscaba en Google y le daba una receta y iba ahí, según él era médico. Sí, Y no, y ahí 20.000 pesos. ¿Ah? sí, la consulta a domicilio. Claro, sí, efectivamente, sí, así pasa, sí, ese es el tema, chicas, sí, por eso está establecido en la normativa que efectivamente hay en este caso, hay carreras, cargos, ¿cierto? Profesiones que sí o sí tienen que ejercerse con el rigor del título, ¿ya? No, aquí no se puede ser, no sirve ser autodidacta, hay que ser profesional en esta materia, hay que manejar toda la teoría, ¿ya? Es lo más relevante en este tipo de situaciones, ¿ya? Regulación constitucional, ¿ya? Continuación, obviamente, del 19, que está re entretenido el 19, ¿ah? Pasamos puntos importantes, ¿cierto?, en relación a lo que se puede y lo que no se puede. El número 16, que es la negociación colectiva. Bueno, todos sabemos que todos tenemos derecho a negociar, ¿ya? Finalmente estamos sujetos a un contrato de trabajo, pero si queremos renegociar alguna cláusula o renegociar no sé, un acuerdo conceptual que nosotros teníamos al inicio de nuestra relación laboral, pero con el tiempo esta relación también ha ido cambiando, entonces también me gustaría que renegociáramos un par de cláusulas. Sí, efectivamente se puede hacer.
La negociación colectiva, obviamente, la negociación colectiva obedece netamente a lo que es la negociación, ¿cierto? En grupos, ¿cierto? En 2 o más personas, ¿ya? Y obviamente está fundada en este caso en la continuación del 19, que es el 16. La negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, ¿ya? Salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Eso de justa y pacífica, obviamente, siempre es en el mejor de los escenarios, ¿cierto? Porque sabemos que en el peor de los escenarios tenemos violencia, tenemos huelga, ¿cierto? Tenemos en este caso condenación desde el punto de vista del empleador hacia sus trabajadores. Hay un sinfín de escenarios que se pueden dar en este tipo de negociaciones. La ley señalará los casos en los que la negociación colectiva deba someterse a un arbitraje obligatorio. Cuando se somete a un arbitraje obligatorio es cuando efectivamente no hay ningún tipo de acuerdo, ningún acercamiento y cero diálogo. Ahí es cuando intervienen, obviamente, en este caso, los estamentos del Estado, que es la Dirección del Trabajo, obviamente, a través de sus árbitros, ciertos ministros de fe que aportan ellos. El que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ellas. ¿Ya? José, Dígame. en esta negociación colectiva, ¿cómo sería ahí la figura? Está un representante de los trabajadores, ¿cierto? Sí, o sea, por lo general siempre tiene que ser un ente jurídico. En este caso puede ser un comité negociador o puede ser un sindicato. Claro. Claro, ¿Y, pero... y ese está directamente apoyado o va como cara visible del empleador, como te decía yo, una persona de recursos humanos, un abogado Sí. laboral? ¿Cómo es el asunto ahí? Efectivamente, para efectos de negociaciones, siempre por parte del empleador, mira, habitualmente en épocas antiguas, iba el dueño de la empresa, participaba el gerente de administración y finanzas en la negociación, el de recursos humanos, pero hoy día no, hoy día las empresas que cuentan con sindicatos consolidados, sindicatos grandes en este caso, sindicatos sólidos, esas empresas tienen equipos mediadores, y esos equipos mediadores constan de abogados, de negociadores, de tipos que tienen la experticia en el área. Habitualmente, claro, por ejemplo, yo hace 4 años atrás tuve que hacer un curso de capacitación de iniciación de negociación sindical, ¿ya? Porque obviamente la empresa en la que estaba en ese momento se estaba armando un sindicato. Entonces me tocó obviamente estar en el aula con varios colegas, ¿cierto? Y que también habían 2 que eran de Pizza Hut que también estaban partiendo con un sindicato. Y teníamos 2 muchachos que venían del sector minero. Y ustedes se mueren, chiquillos, o sea, el sector minero, las cifras que se manejan es impresionante, es impresionante, o sea... Ellos en lo que son las resoluciones de casos ganan millones. Son los que mejor sacan bonos ahí por término de conflicto. Exactamente, ¿ustedes saben cuál fue el último bono que recibió los mineros de Codelco? No, yo lo desconozco el monto. 19 millones. 19 millones recibieron los mineros de Codelco, por concepto de término de conflicto. ¿Cómo están? 19 millones, casi 20. Y con este mediador que participó en muchas negociaciones con Codelco, con Minera Escondida y todo, nos contaba una anécdota. Decían, ¿sabes? Bueno, en este caso el bono de término de conflicto lo reciben cada 2 años, porque las negociaciones ellos las establecen en 2 años. Dijo, teníamos cabros que no hallaban en qué gastar la plata, como si igual estamos hablando que un minero en Codelco te gana entre 1,5 millones, 1 millón y algo, casi 2 millones ganan. Entonces me dijo, llegaron con el término de conflicto y 3 de los muchachos llegan la semana que viene, llegan en un Camaro a trabajar. ¿Cómo están? Llegan en Camaro a trabajar, pues los 3 se habían comprado un Camaro, no hallaban en qué gastar la plata y se compraron un Camaro, estos autos deportivos de alta gama. Le encargo después la patente el Camaro. Sí, claro, o sea, eso, claro. De repente a alguien se le da sombrero que no tiene cabeza. Exactamente, claro, o sea, uno tiene que después, claro, cuando tú proyectáis los gastos, después ahí, claro, te puede salir un poco compleja la situación. Claro, los muchachos en el momento se dieron con la plata y decidieron hacerlo nomás. Chicas, vamos por un cafecito y nos volvemos a conectar a las 20:11. Gracias. José, dígame.
estaba revisando lo que tú nos pasaste recién sobre la libertad de trabajo y su protección. Ya. Te quería mencionar que cómo es este asunto cuando la persona, el trabajador, está sufriendo de algún bullying por algún superior. ¿Cómo se va dirigiendo eso? ¿Se habla directamente con tu jefe, el que te está haciendo acoso? Ya sea el acoso laboral, que está tan de moda ahora y que salió en varias situaciones, sobre todo en el hospital clínico de Viña, que ahí fueron 2 enfermeras las que fallecieron, que se Exacto. salieron matando. Claro. Entonces, porque dicen ellas que las niñas habían ido a la psicóloga, habían hecho una forma de decir, me está pasando esto, pero todo quedó en nada. Pues, entonces, ¿cuánto es el plazo que tú tienes que esperar como trabajador para que esta condición vaya cambiando? ¿Y a quién se recurre primero? Yo, en lo personal, chiquilla, ya sea, sobre todo que también sea mucho acoso sexual o acoso laboral, la instancia más, digamos, la primera instancia que ustedes tienen que recurrir, en este caso, no es propiamente tal a la empresa, sino que ustedes tienen que hacer una constancia directamente en la dirección del trabajo. Ya, ok. Sí. Inmediatamente tienen que recurrir a una entidad que en este caso actúe como ente transparente y objetivo, ¿ya? Porque finalmente yo le hablo desde el punto de vista, desde el punto de vista interno, en el que cuando se dan situaciones de carácter complejo, ya sea de abuso sexual o en este caso de abuso laboral, finalmente en términos, y voy a ser súper sincero con lo que les voy a decir, en términos estructurales, dentro de una organización lo manejáis de manera interna, habitualmente no sale de la interna de la compañía, ¿cierto? Y pueden pasar situaciones como las que pasó con estas niñas en el hospital, que finalmente no desembocó en nada, no hubo ninguna respuesta clara, no hubo ningún golpe a la cátedra, ¿cierto? Porque ninguna de las personas que hace el acoso sale en este caso sancionada, ¿cierto? Entonces, la única entidad que en el fondo les puede dar la protección necesaria, ¿cierto? Es una entidad externa y que actúe en este caso de manera objetiva, que es la Dirección del Trabajo o la misma inspección a través de sus fiscalizadores en terreno. Siempre tienen que la primera constancia generarla ahí. ¿Sabe qué? En este momento ¿Cómo lo enfocas ahí? Tú hablas con tu superior y dices, oye, esto me está pasando esto otro, pides una reunión. Si esto aquí ya no hay carta en el asunto, la persona no la mandan a hacer nada, como estos cursos de ser un poco más empático con su alterno, porque de repente los mandan a hacer cursos también que no lo saben blanda. Entonces, ahí tú te vas inmediatamente porque es difícil también demostrar de que tú estás siendo maltratado, porque las licencias tampoco como que muchas veces te las respaldan. Exactamente, finalmente, bueno, tú cuando uno tiene una licencia, ya sean de carácter obviamente psicológico, también en algún momento te cuestionan hasta los pagos de estas licencias. Exacto. Entonces sí, se torna complejo para cuando uno vive este tipo de situaciones. Y finalmente los medios de prueba que uno tiene siempre, chicas, ustedes saben que yo siempre les he comentado que las palabras se las lleva el viento. Finalmente el acoso laboral se puede probar a través de correos electrónicos, ¿cierto? Y también de ciertas situaciones que a lo mejor se puedan suscitar en términos sociales. O sea, por ejemplo, estoy en el equipo de trabajo y este caballero siempre me llama la atención y me gritonea enfrente de todo. Ya puntualmente ahí tengo testigos. Cuando yo hago una constancia en la dirección del trabajo, vienen los de la dirección del trabajo, me piden la documentación obviamente requerida del trabajador y van a hacer una entrevista directa con la persona en este caso y van a entrevistar también a todos los que estén sobre esta persona. Entonces ahí es cuando ellos les van a decir, efectivamente, ¿hay una investigación del caso? No, perfecto, o sea, ustedes no tenían ni idea que estaba pasando esto. Y entonces como empresa que hay muy mal parado cuando efectivamente tú vas a fiscalizar un caso puntual y cuando haces las preguntas, los de arriba, en este caso, los gerentes, los subgerentes, los de planificación, no tenían ni idea que estaba pasando esta situación, ¿cierto? Entonces ese es el problema cuando nosotros habitualmente recurrimos a los entes internos de la compañía, que de repente ni siquiera llega a oídos del gerente general o ni siquiera llega a la gente que en realidad puede tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Y darle un término a este tipo de situaciones. Pero, a ver, en empresas grandes sí hay procedimientos para estos casos, ¿ya? Y sí se toman decisiones importantes, pero en empresas chicas de repente se maneja en la interna, chiquilla, y finalmente el que termina cascando, o en este caso saliendo en términos generales, es el trabajador, pues justamente la víctima, pues la que termina siendo más víctima todavía. Sí, se da eso. Entonces, por eso yo la invito, chiquilla, a recurrir siempre en instancias similares, en una instancia similar a esta que estamos planteando en estos momentos de un eventual, ¿cierto?, acoso laboral o acoso sexual por parte
de alguna jefatura o alguien que esté sobre nosotros, siempre la medida más importante que nosotros podemos tomar, y de protección también, es, si no poner una constancia en Carabineros, poner una constancia obviamente y dejar registro ya, que hay un registro en la dirección del trabajo que efectivamente yo siento que me están acosando, siento que ya no es grato el ambiente laboral, se genera un mal clima, este caballero, no sé, siempre me anda rozando, no sé, los hombros, a mí no me gusta, ¿cierto? O sea, yo también la invito a no exagerar tampoco, porque hay gente que igual tiende a exagerar un poco de acuerdo al contexto en el que se puede dar un tipo de acoso, pero claro, siempre, chicas, tenemos que ser transparentes en ese aspecto y siempre hay que transparentarlo con las entidades que están para eso, o sea, las entidades externas que están para eso, obviamente, y para levantar, obviamente, hacer estos levantamientos, ¿cierto? Y hacer estas investigaciones, son los habilitados son las direcciones, en este caso Dirección del Trabajo, ¿cierto? Inspección, y también Carabineros de Chile si el tema es mayor. Ya, súper bueno, gracias, José. Siempre canalícenlo por ese sector, ¿eh? Porque finalmente, como les digo, depende de la estructura empresarial, depende de la estructura de la empresa en la que ustedes trabajen, porque habitualmente cuando son empresas de envergadura pequeña, el caso ni siquiera avanza, chiquilla. De hecho, no sé, habitualmente ni siquiera el gerente de Administración y Finanzas o el gerente de Recursos Humanos se enteran de este tipo de situaciones. Lo manejan tan a la interna a veces que finalmente quedó ahí, lo siguen haciendo y lo siguen haciendo, y finalmente se vuelve un círculo vicioso. O sea, todos pasan por esa situación y nadie hace nada, porque finalmente nadie... ¿Ángela? Es súper complicado y delicado ese tema, Sí, porque, es delicado. porque, por ejemplo, aunque las personas vayan a hacer la denuncia a Carabineros, nosotros subimos el parte a la oficina judicial virtual, se va a ¿Ya? la fiscalía ese parte. El tema es que nunca llegan respuestas de ese parte. Nunca llegan respuestas. Ahí quedan las víctimas, po. Después, claro, fui a hacer la denuncia, pero no hicieron nada, pero el tema es que en la fiscalía no se hizo nada. Mire De qué hecho, buen dato, o sea, ¿eh? no va al caso, pero ayer creo que llegó un reclamo de exactamente ese tema, que hace un año la niña trabajaba en Cencosud. Hizo un reclamo de una agresión sexual de un jefe directo y Agresión dice que sexual, ¿no? hace un año que nadie le dio respuesta. Ahí quedó de que faltaban antecedentes del tema y que por eso la fiscalía no siguió investigando. Qué terrible, qué Y esa fue la terrible. respuesta que le dieron. Bueno, la Ángela nos está dando información fidedigna, chiquilla, porque ella trabaja en Carabineros de Chile. Entonces, yo, con la información que tengo, la invito entonces a hacer la constancia en la dirección del trabajo, porque finalmente Sí, cuando uno pone una constancia en la dirección van a fiscalizar, po. sí. Entonces, efectivamente, ustedes ponen una constancia de que algo raro está pasando en una empresa y los fiscalizadores aparecen a la semana en esa empresa y piden la documentación completa y hacen la averiguación y todo el tema. Bueno, si obviamente el tema en la dirección desemboca en algo que ya jurídicamente, en términos jurídicos, la jurisdicción de la dirección llega hasta cierto punto. Ya si entramos obviamente en la falta de las normativas civiles, ya obviamente tiene que entrar ahí, en este caso, la justicia civil, pues, o sea, tiene que entrar Carabineros de Chile y todos los entes que puedan participar, pues a lo mejor la PDI, no sé. Pero claro, o sea, qué penoso que ante ese tipo de situaciones no se le haga un seguimiento ni nada. Bueno, igual queda en evidencia lo que la Ángela nos comenta y que nos ratifica, obviamente, queda en evidencia cuando uno ve las noticias que efectivamente los femicidios, chuta, las muchachas ponen las constancias, las órdenes de alejamiento y por años que el tipo es agresor y finalmente termina siempre desembocando en una tragedia. Entonces, claro, nos queda claro que en materia judicial ahí estamos como al debe. Qué Estamos mal, súper ¿eh? mal en ese tema, Sí, muy mal. estamos bien al debe ahí. Sí. Claro, y bueno, Yo quiero compartir algo, no solamente el sí, debe en la parte cuando es solamente laboral, también cuando hay incidentes que no son de tus compañeros. Les comento lo siguiente, yo trabajaba como inspectora general en un colegio, en una ya, zona muy vulnerable, y una niña de séptimo básico quería agredir físicamente a otra niña, y yo no la dejé, ¿verdad? Las manos, claro, pero imagínense, una niña de séptimo básico, 13 años tendría, ella tenía la fuerza, como yo no le quería soltar las manos porque se quería encimar entre la otra niña, la niña levantó sus piernas y me empezó a dar patadas. Me ah, ya, fracturó 2 costillas.
y la fiscalía desestimó la denuncia que el colegio hizo en Carabineros porque no había suficientes pruebas. Y estaba el video de la cámara de seguridad. Así que igual uno se queda ahí como, yo digo, si el caso hubiese sido al contrario, que es un funcionario el que agrede a un alumno, hubiese quedado la escoba, como dicen. Pero No, nada, así, llegó el informe de fiscalía donde decía que estaba desestimado porque no había suficientes pruebas. Y yo tenía 2 costillas fracturadas, 3 meses de licencia. Mire. no, y además que los menores de edad son inimputables, así que en verdad como que no. Sí, exactamente. O sea, claro, sabemos que los menores de Menos edad mal que tienen... ese año había entrado en vigencia la ley de aula segura y pudieron expulsar a la niña del colegio. Si no hubiese entrado en vigencia esa ley, yo hubiese tenido que seguir trabajando con la alumna allí en el colegio. Qué mal. Sí, bueno, yo tengo un par de colegas que, bueno, yo todavía tengo contacto con mis compañeros de enseñanza media. Nos juntábamos todavía, somos un grupo de 5 personas en donde hay un médico también, que el único que en realidad logró ejecutar la carrera que más conveniente, el que para los asados entre nosotros. Y finalmente, chicas, tengo 3 profesores, 3 que son profesores y uno es director de un colegio. Y finalmente pasa lo mismo que dicen ustedes, que mencionan, o sea, finalmente hoy día no podéis tocar no sé, en la época que yo estudiaba a mí me alcanzaron a tirar las patillas una vez, y por error más encima, yo me portaba re bien cuando era chico. Pero en ese tiempo los profes todavía no aforraban. Yo tengo 36 años. Eh, y acá mis compañeros me dicen que finalmente hoy día con todo el tema de la protección a los niños, a los jóvenes, y no, aparte que ya hoy día no podía echar ni expulsar a nadie, pues si finalmente todos tienen derecho a la educación, entonces se torna un poco complejo en donde obviamente comienza el respeto por uno mismo también y parte el respeto por los otros, porque finalmente estos niños de repente se terminan pasando para la punta, ellos comentan que de repente hoy día le estáis haciendo clase a un cabro de cuarto medio y es casi de tu porte, pues, entonces se torna bastante complejo, sobre todo en colegios estos de riesgo social y todo el tema, entonces es un tema no menor. Bueno, Y de hecho presionan en las aulas porque si no quieren hacer la prueba, no te hacen la prueba, no. exacto, sí, Así porque de como de esa forma de estar ellos teniendo ahora ellos tienen la sartén por el mango que si no les gusta la clase se van, no les interesa ser expulsados, porque como dices tú, no los pueden echar y tampoco no, los exacto, pueden dejar ahí como condicional, porque en el tiempo nosotros nos asustaban con el asunto de que no tenéis matrícula, que quedáis condicional y todo el asunto. no, Ahora claro, eso ya pasó de moda. exacto, hay como Chile libre en Que ese te aspecto. pasaban una raya roja en el libro y si luego de eso ahí no tenías matrícula el siguiente año, nada. Ahora los Exacto. chiquillos Sí. hasta que el profesor tiene que hacerle no sé cuántas remediales hasta hacerlo pasar. Hasta Exacto, hacerlo pasar, literalmente. sí, Porque no, no, sí, eso no, los son intocables. sí, Pero exacto, bueno, se torna nada que bastante hacer. complejo en términos educacionales, chicas, pero bueno, nosotros estamos para eso, ¿cierto? Para empezar a educar de manera diferente, ¿cierto? Bueno, yo igual siempre he sido partidario que finalmente los valores más importantes se forjan en casa. Entonces, a lo mejor es lo que no se está haciendo bien, tal vez es el trabajo familiar, ¿cierto? En estas familias que despreocupan un poco el tema, los pilares fundamentales de la educación, que es donde uno se empieza a formar, pues, el respeto por las personas, ¿cierto? Que es lo principal y lo fundamental. Bueno, esperemos que se avance también en esa materia, pues, si es lo que esperamos, obviamente, ir avanzando y creciendo en todo lo que es este tipo de situaciones. Y volviendo obviamente a la situación compleja, chicas, bueno, ante cualquier situación compleja que les toque vivir en algún momento, sea jerárquica no, sea de pares también, porque se da en pares también, o de menor rango a mayor, una situación de carácter de acoso laboral o de acoso sexual, siempre tienen que reportarle a una entidad que pueda darle objetividad al caso, ¿ya? ¿Y quién le va a dar objetividad al caso? Siempre va a ser la dirección del trabajo o la inspección en este caso. Siempre ellos van a aparecer ahí y van a hacer las investigaciones correspondientes del caso. Así que cualquier situación que se les pueda generar, ahí es donde tienen que apuntar, chicas. ¿Ya? Gracias, José, te pasaste. Ya, de nada. Ya, chicas. Seguimos. Bueno, ya vimos lo que es la negociación colectiva, ¿cierto? Ya, bueno, vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con el tema de la huelga. Dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado. ¿Ya? ¿A qué le suena eso? A una gran mentira, ¿cierto? Porque finalmente ustedes ubican la huelga anual que hacen estos caballeros, ¿cierto? Los del Estado siempre hacen un paro Son como de a mí. temer. Exactamente, tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llama.
Pero ellos siempre a fin de año hacen una huelga en donde obviamente pelean, obviamente por su, en este caso, por su derecho a una mejor remuneración, y siempre tienen un término de conflicto, obviamente se benefician bastante de eso, pero ellos se rigen por el estatuto administrativo, así que todo lo que hacen ellos está normado por esa ley, ¿ya? Pero en términos de huelga en sí, lo que ellos hacen no es una huelga, porque ellos no lo pueden hacer, porque son obviamente estamentos del Estado, entonces no pueden hacerlo, ¿ya? Dice que tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o funciones, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause graves daños en la salud. Ustedes saben que las enfermeras y los médicos también se paran, ¿cierto? Así que tampoco tiene mucha validez lo que aquí se plantea. Pero ellos finalmente, hacen la huelga ética que le llaman. Exactamente. Turnos éticos. Exactamente. Ellos se amparan en eso. Habitualmente cuando ellos tienen huelga, ustedes saben que cuando se paran todas estas personas que dependen obviamente del Estado, tienen obviamente, trabajan con turno ético, ya sea para efectos de la salud, porque no podemos dejar los hospitales cerrados, ¿cierto? Para el tema del registro civil, ¿cierto? Porque la gente tiene que sacar su documentación también para poder, obviamente, que el país siga funcionando. Así que también ellos trabajan en base a estos turnos éticos. ¿Se van a huelga? Sí, efectivamente se van a huelga, pero 3 o 4 personas empiezan a rotar, obviamente, para dar, obviamente, el funcionamiento que tienen que tener estos estamentos y puedan operar, obviamente, están creados en función de la atención a la sociedad, así que no pueden pararse en este caso. A la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. En este caso, Carabineros de Chile, PDI y Ejército de Chile nunca han generado una huelga porque ellos no están habilitados para hacerlo. O sea, finalmente ellos son los que cumplen en ese aspecto, ¿ya? La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estén sometidos a la prohibición que establece este inciso. Ya finalmente, como se establece en el inciso, hay entidades que obviamente no ameritan como huelga, pero sí obviamente tienen su manera de, en este caso, de generar su molestia y meter presión de alguna manera para optar a mejoras en cuanto a beneficios, ¿cierto? Regulación constitucional, el 18, el derecho a la seguridad social. ¿Qué entienden por seguridad social? ¿Qué entienden por seguridad social, chicas? A ver, ¿quién me puede decir algo? ¿Sí? ¿Qué puede ser un estamento que opere en Chile que esté acorde a lo que es la seguridad social? A la protección del empleo, ¿cierto? En este caso, a la protección, obviamente, de toda la sociedad en términos generales. ¿Qué creen ustedes? Puede ser tal vez, no sé, Asociación Chilena de Seguridad, puede ser FONASA, Las puede ser... mutuales, dices tú. Exacto, sí, el sistema de pensiones, ¿cierto? Todas estas entidades que están en el fondo creadas con la finalidad, obviamente, de proteger, obviamente, lo que es la seguridad social en Chile, ¿ya? Uno de los casos emblemáticos es FONASA, el Fondo Nacional de Salud, ¿ya? En donde obviamente apunta a la seguridad social, sí, efectivamente, porque usted aporta, obviamente, el 7% y nosotros con ese 7% nos preocupamos de tenerle los mejores hospitales, obviamente, y protegerlo, ¿cierto? De cualquier enfermedad que lo pueda atacar, ¿cierto? Claro, de esa manera es el enfoque. Obviamente, si usted quiere acceder a un mejor medio de salud, lo puede hacer de manera privada, pagando el 7% y un poco más, ¿cierto? Que estas son las entidades privadas que tenemos como las conocemos nosotros en términos populares, como la ISAPRE, ¿cierto? Que generamos planes de salud en términos privados, ¿cierto? En donde obviamente establecemos un 7% y un poco más, y podemos acceder obviamente a clínicas ya y a otro tipo de prestaciones y beneficios abocados a la salud y a la protección de cada uno, ¿ya? Según el derecho a la seguridad social, las leyes que regulan el ejercicio de este derecho serán el quórum calificado, ¿cierto? Las acciones del Estado estarán dirigidas o garantizadas al acceso de todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes, ¿cierto? El Estado obviamente crea estos estamentos, ¿cierto? Que obviamente estos estamentos se preocupan obviamente de generar la protección correspondiente hacia toda la sociedad en sí. Como en este caso hablábamos del fondo de pensiones, ¿cierto? Que finalmente usted cumple 65 años laborando y usted tiene derecho a una pensión, ¿cierto? O sea, no trabaje más a los 65 que tranquilo, nosotros nos hacemos cargo de usted. Usted va a tener asegurar su platita ahí mes a mes para que obviamente viva tranquilo, ¿cierto? Pague su luz, agua, sus dividendos, todo lo que tenga que pagar y ya entregó mucho por el país. O también un sistema de protección también, que obviamente todo esto viene desde la premisa de que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿cierto? En este caso, de sus ciudadanos, ¿ya? Todo parte desde ahí.
el goce de las prestaciones básicas uniformes, sí, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Bueno, acá en Chile más las privadas, diría yo, que las públicas, ya porque en públicas tenemos solamente FONASA, y en privadas tenemos, ¿cuánto? Colmena, tenemos Banmédica, tenemos Consalud, tenemos un sinfín de entidades más que nos ofrecen también planes, pero obviamente a un mayor costo, ¿ya? ¿La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias? Sí, efectivamente. La ley en Chile establece obligaciones, en este caso, o cotizaciones obligatorias, sí, ¿cierto? Y estas cotizaciones obligatorias están sujetas obviamente a los porcentajes que se establecen obviamente en la normativa legal vigente, que se regulan obviamente también mes a mes, ¿cierto? Como ustedes saben, el 7% de salud, ¿ya? Cuando yo pacto obviamente con las entidades previsionales privadas, que en este caso son las ISAPRE, yo no pacto en porcentaje, pacto en UEFES, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con porcentajes para el ahorro previsional y posteriores pensiones, ¿cierto? En este caso para el fondo de pensiones, están obviamente regulados por la AFP, ¿cierto? Y las AFP, ¿cuáles son en este caso las que tenemos habitualmente en el mercado? Que son Habitat, Provida, ¿cierto? Plan Vital, Modelo, AFP1, ¿ya? Y todas las que conocemos habitualmente, que se rigen también por un descuento en porcentaje, que obviamente oscilan entre el 11 y el 12% de la remuneración bruta. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Exactamente, ¿cierto? Lo supervigilará, ¿cierto? Por eso esta supervigilará se ampara en las superintendencias, ¿cierto? Y en este caso en las subsecretarías que tienen. Superintendencia, ¿cierto? De pensiones, de salud, ¿cierto? De un sinfín de superintendencias que hay hoy día, que en rigor están para la supervigilancia de que cada uno de estos ejercicios que están en función de la seguridad social, obviamente se hagan acorde a lo que la ley establece, obviamente que no pierdan el foco, que es la protección, obviamente, de los trabajadores en este caso. Seguimos con la regulación constitucional, ¿cierto? Con la regulación constitucional, el artículo 19. El derecho de sindicalizarse, en el caso y forma que señala la ley, la afiliación sindical será siempre voluntaria. O sea, ustedes saben que finalmente lo mismo que conversamos, pueden entrar a una empresa y ustedes pueden ser libres de sindicalizarse o bien pueden ser libres de no hacerlo, ¿ya? No están obligados, obviamente, ni a afiliarse a un sindicato, y tampoco están obligados a no ser parte del sindicato. Si ustedes sienten que van a tener mayores beneficios o sienten que es importante también pujar obviamente por los beneficios de los trabajadores y creen que hacerlo de manera colectiva es lo más viable, ustedes son libres también de afiliarse a ese sindicato. Obviamente, como entidad jurídica, el sindicato también tiene ciertas normativas y tienen que regirse por aquellas normativas también, ¿ya? Que obviamente todos los sindicatos tienen cuota sindical, ¿cierto? Que reúnen obviamente un fondo para buscar también en cierto modo beneficios para los trabajadores, beneficios internos y por lo demás. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidades jurídicas por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. Como ustedes saben, un sindicato opera casi como una empresa dentro de otra, ¿cierto? ¿Es una entidad jurídica? Sí, efectivamente es una entidad jurídica porque se crean como personalidad jurídica, ¿cierto? Tienen un directorio, ¿cierto? Y ese directorio está presidido por el presidente del sindicato, ¿cierto? Tienen un tesorero, un secretario, ¿cierto? Y pueden tener un delegado también. Finalmente, todas las actas que se fundan en un sindicato siempre obedecen, obviamente, a los estatutos como lo establezcan, obviamente, en cada uno de los sindicatos. Y cada sindicato también, obviamente, tiene un esquema y una estructura, ¿cierto? En donde, obviamente, toda la gente que constituye el sindicato también se va a reunir mes a mes o cada 3 meses, van a reevaluar, obviamente, el petitorio, ¿cierto? El contrato colectivo, van a buscar mejoras, ¿cierto? En las próximas negociaciones. Todo eso, obviamente, se ve en los mismos quórum que van armando los sindicatos, ¿ya? No es que se junten mes a mes, pero habitualmente siempre tienen reuniones cada 3 meses, pueden ser trimestrales o semestrales, en donde obviamente evalúan la continuidad, obviamente, de cada una de las normativas que luchan en cada negociación, ¿ya? Finalmente para eso sirven y también tienen que dejarlo estipulado en las actas, porque finalmente los sindicatos como las empresas también tienen que llevar un registro de los gastos que tienen, ¿cierto? Tienen que llevar un registro, obviamente, de todos los movimientos administrativos que hacen y tienen que llevar un control de todas las actas que, obviamente, como reuniones se hacen. Ya finalmente, cada 2 años, habitualmente los sindicatos siempre negocian cada 1 o 2 años, ¿ya? La ley establece que tienen como mínimo 1 año y como máximo 2 o 3 para poder negociar. Ya en este caso, para poder negociar cada 2 o 3 años, según se establezca, obviamente, las bases del sindicato,
en estas bases también se tiene que optar nuevamente por una reelección, ya sean de los mismos personajes que obviamente están presidiendo el sindicato o bien elegir a una nueva directiva, ¿ya? Cuando obviamente se acaba la negociación, cuando finalmente yo establezco que voy a negociar cada 2 años va a durar la directiva y yo ahí obviamente genero las nuevas elecciones. Y eso tiene que quedar obviamente plasmado, ¿cierto?, en los estatutos jurídicos del sindicato, ¿ya? La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones, ¿cierto? Porque son organizaciones autónomas, ¿ya? Obviamente como personalidades jurídicas creadas dentro de las empresas. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en las actividades político-partidistas. O sea, finalmente los sindicatos, en términos jurídicos, chicas, están abocados netamente a buscar una mejora constante en los beneficios, ¿cierto?, de los trabajadores. No tienen nada que ver con política. Finalmente no pueden, obviamente, tomar un conducto político en ninguno de los casos, ¿ya? O si no, están atentando contra los principios fundamentales de lo que es un sindicato, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la sindicalización no tiene nada que ver con un color político. Solamente tiene que siempre, obviamente, mantener el foco, que es buscar la mejora constante, ¿cierto?, en los beneficios y en virtud, obviamente, de la protección de cada uno de los trabajadores que son parte importante de cada uno de los sindicatos, ¿ya? Eso es fundamentalmente a lo que apunta la normativa 19 de la regulación constitucional, ¿ya? Sobre el derecho sindical, cómo operan los sindicatos, ¿cierto? Y cuál es el foco principal de estas entidades jurídicas que se crean dentro de las empresas con el fin de proteger, ¿cierto?, a los trabajadores. Esta es la pirámide normativa en el derecho del trabajo y sus particulares, ¿ya? Sabemos que las normativas en términos generales que nacen, ¿cierto?, desde la revolución industrial y se han esparcido por el mundo y hoy día operan como normativas universales, son los tratados internacionales de la OIT, ¿cierto?, que es la Organización Internacional del Trabajo, que obviamente regula todo lo que tiene que ver en materia laboral, ¿cierto?, y mejora y protección de los trabajadores, ¿ya? Después tenemos la Constitución y garantías constitucionales, ¿cierto?, que están en el artículo 19, número 16. Tenemos las leyes laborales de la Seguridad Social que están en el Código del Trabajo y otras, ¿cierto? Tenemos el reglamento y jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, que es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Los reglamentos que nos van obviamente guiando como normativas y las jurisprudencias que se van desprendiendo de las mismas leyes, ¿cierto?, y que se forjan en los tribunales laborales. Administrativas de la Dirección del Trabajo, sí, porque ahí se forjan. Dictámenes de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Los dictámenes también van surgiendo de la Dirección del Trabajo, estas mejoras que se pueden ir generando también en función de las normativas legales que se van estableciendo año a año. Por eso hablamos de que es un derecho joven, ¿cierto? El derecho laboral es un derecho joven, ¿cierto? Es un derecho que está en constante cambio, ¿cierto? Siempre se está reinventando y es un derecho real y constante y contemporáneo, ¿cierto? Que en función a cómo estemos viviendo hoy día aquí in situ, ¿cierto?, va a ir obviamente tomando forma, ¿ya? Y después vienen los contratos individuales y colectivos. Ustedes saben que los contratos individuales como persona natural el trabajador y como persona jurídica el empleador, ¿cierto? Y los contratos colectivos que obviamente se generan, en este caso en los comités negociadores o bien en los propios sindicatos, en donde los contratos estos participan más de 3 actores, ¿ya? En donde obviamente siempre un actor es el empleador y los otros actores son los trabajadores que están negociando de manera colectiva, ¿cierto? Dudas, consultas hasta el momento, chiquillas, en cuanto a lo que hemos tratado, ¿cierto? Normativas internacionales, normativas legales, jurisprudencia, ¿cierto? Caminos alternativos a las normativas que nosotros tenemos. ¿Se les genera alguna duda, consulta? Ha sido muy tedioso, mucha materia, ¿cierto? Mucho que leer. No, está entretenido, está claro. Perfecto, chicas. Seguimos avanzando entonces. Acuérdense que si se les genera alguna duda, podemos parar y ir analizando. Instituciones. Bueno, chicas, recién habíamos hablado, ¿cierto? Hay algunas instituciones que están obviamente desde el punto de vista del Estado, están abocadas a la supervigilancia, ¿cierto? De que se estén cumpliendo las normativas en términos de protección a la sociedad y en términos de protección laboral, y también los organismos que participan obviamente propiamente tal en la protección de la normativa y las leyes, ¿cierto?, que se establecen en términos laborales, ¿cierto? Los organismos administrativos son el Ministerio del Trabajo y la Prevención Social. También tenemos como actor principal a la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Los organismos de derechos, ¿cierto?, son los tribunales de trabajo, ¿cierto? Porque aquí finalmente yo en estos organismos es donde yo hago valer mi derecho, ¿cierto? Donde tomo la ley y efectivamente la ley dice esto y esto es lo que hay que hacer. La Dirección del Trabajo e Inspección, ¿cierto? En donde también obviamente a través de sus fiscalizaciones, ¿cierto?, nos hacen valer que efectivamente
esta normativa tiene que respetarse y usted tiene que pagar como corresponde y usted va a tener que ser multado por no incumplir en esta área, ¿cierto? Y finalmente estos organismos no hacen valer los derechos como tal, ¿cierto? Y los mediadores y árbitros, sí, existen los mediadores y árbitros, pero todos estos son abastecidos también a través de la Dirección del Trabajo y su inspección misma. Es lo que hablábamos, y finalmente en una negociación colectiva, chicas, no hay ningún tipo de acuerdo, ¿cierto? Y se excedieron obviamente los plazos de negociación, tenemos que recurrir a la Dirección del Trabajo y a través de su inspección nos va a mandar un mediador y un árbitro que va a participar obviamente de estas reuniones y va a zanjar el tema ya en sí, porque no hubo acuerdo entre el empleador y el comité negociador. Y los organismos de seguridad social, que son la Superintendencia de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, que obviamente, la de Seguridad Social obviamente se preocupa, chiquillas, en este caso de todo lo que tiene que ver con la salud. Cuando, por ejemplo, Compin no nos da resolución en relación a nuestro tema con nuestra licencia médica, podemos ir a la Superintendencia de Seguridad Social y reclamar, obviamente, ya un poco más arriba. Tenemos la Superintendencia de Pensiones, que se preocupa de regular, obviamente, a todos los estamentos que tienen que ver con las pensiones de los trabajadores. En este caso, la Superintendencia de Pensiones regula la AFP en Chile, ¿ya? Y tenemos la Superintendencia de Instituciones de Salud, ya que se preocupa, obviamente, de fiscalizar a todos los hospitales en función, obviamente, de la atención a los trabajadores y a la sociedad en términos generales. Y la Institución de Previsión Social, ¿ya? Que es, este es conocido como el IPS, antiguamente se le conocía como el INP, ¿ya? Que obviamente para la gente que todavía cotiza en el sistema antiguo, está en el Instituto de Previsión Social. Principios del derecho del trabajo, noción, ¿cierto? Líneas directrices que informan alguna norma e inspiran directa e indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas orientadas a la interpretación de las existentes y resolver los casos previstos. Bueno, la noción obviamente tiene que ver netamente con las normas que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero siempre y cuando respetando las líneas y las directrices de estas normas, sí, efectivamente, pero si estas normas obviamente están apuntando a... si estas normas, chicas, apuntan netamente al beneficio del empleador, en desmedro del beneficio del empleado, obviamente estas normas pueden tomar un curso diferente, ¿ya? A eso apunta la noción de los principios del derecho al trabajo, que finalmente siempre, independiente que la normativa diga una cosa, siempre uno tiene que priorizar en este caso al más débil, y en este caso siempre la figura más débil en aspectos del derecho del trabajo es el trabajador, ¿ya? Funciones. Informadora, ya fundamento valórico de las normas del conocimiento mundial. Finalmente, bueno, de los principios y los derechos del trabajo sabemos que nos rigen las normativas principales que se fundan obviamente a nivel mundial, que son los derechos del trabajo, ¿cierto? A la protección del trabajo, ¿cierto? Y lo mismo que hemos hablado siempre, la libertad de elegir dónde trabajar, ¿cierto? Y también la libertad de elegir si yo veo que efectivamente mi vida se pone en riesgo al momento de ejercer mis labores, también tengo el derecho, obviamente, supremo de abandonar esas labores porque la protección a la vida es lo más importante, ¿ya? Interpretativas determinan la norma aplicable y establecen su sentido y alcance. Interpretativas porque finalmente, bueno, cuando una normativa o una ley, chicos, puede tener miles de caminos desde el punto de vista que yo leo la normativa, el único que le puede dar alguna interpretación siempre va a ser un juez, en este caso, o un ministro de fe, que puede ser obviamente de un estamento estatal, que puede ser la Dirección del Trabajo o la misma inspección, pero finalmente el que zanja todo en base a las leyes siempre es un juez, ¿ya? Aquí están las normativas o integradoras, que son las fuentes supletorias del derecho del trabajo, ya integran lagunas legales y se utilizan como herramientas por parte del juez para fundamentar sus fallos. Aquí es cuando el juez, chiquilla, en base a una normativa, ¿cierto? Se va por la tangente y en la tangente dice, no, aquí esta normativa dice esto, pero finalmente acá el trabajador tiene estos derechos y vamos a hacer ejercer este derecho del trabajador, ¿ya? Obviamente la ley es interpretativa, sí, claro que es interpretativa, pero en este caso el juez la puede interpretar siempre y cuando sea priorizado, en este caso, al más débil, ya que en este caso siempre en términos judiciales y en términos de algún tipo de negociación, que esta negociación esté en desmedro de lo que es el trabajador, siempre tiene que la normativa tratar de priorizar a este, ¿ya? En este caso siempre se le ve como el más desvalido, ¿no? Aquí vamos a hablar puntualmente de lo que apunta esto, que es el principio protector, ¿ya?
que implica que el derecho reconozca una parte más débil en la relación laboral que justifica su protección. Efectivamente, o sea, lo mismo que les había comentado, chicas, que finalmente al momento de ejecutar, ¿cierto? Y de ejecutar las leyes, ¿cierto? Las leyes laborales que impliquen reconocer las partes, siempre el más débil se tiene que reconocer en este caso como el trabajador, ¿ya? Se reconoce la diferencia real y material entre trabajadores y empleadores. ¿Hay una diferencia real y material? Efectivamente hay una diferencia real y material, ¿cierto? Porque finalmente el empleador obviamente viene con el respaldo de ser un empleador, ¿cierto? En este caso, con un patrimonio más importante que el mío, ¿cierto? Yo solamente soy un trabajador, ¿eh? Ante esto, él viene con un patrimonio importante, él es dueño de una empresa, ¿cierto? Él viene con abogado, lo más probable es que yo ni siquiera esté con un abogado ahí. Entonces, como tal, el juez siempre tiene que verme, obviamente, como el más desvalido, ¿ya? ¿Mantiene la estructura que permite visualizar la desigualdad? Sí, efectivamente, siempre se mantiene una estructura, finalmente, entre empleador y trabajador. Sabemos que en este caso es el que está en desigualdad de condiciones, ¿cierto? El indubio pro operario es la interpretación más favorable del trabajador. Sí, efectivamente, los jueces siempre se hacen cargo de el indubio pro operario, que es como el luz variandi, ya donde ocupan obviamente estas terminologías medias desprendidas del latín, ¿ya? Para darle forma obviamente a un tópico o a un concepto que finalmente aborda lo que es la protección a los trabajadores, ¿ya? Porque a través del indubio pro operario, la interpretación más favorable siempre es hacia el trabajador, pues. Normas más favorables. Dos normas actualmente vigentes sobre la misma materia, el juez debe aplicar lo que resulte más favorable para el trabajador. Es lo que hablábamos. Finalmente la ley, puede que en este caso la ley en su máxima interpretación favorezca al empleador, pero finalmente a través del indubio pro operario, siempre esta normativa tiene que favorecer en este caso a la persona que se vea más desfavorable en este juicio, y siempre tiene que ser el trabajador, ¿ya? Y en condiciones más beneficiosas, la norma nueva siempre ha de mejorar la condición del trabajo, si no, la anterior debe respetarse. Es el piso al que llamamos. Bueno, finalmente, chicas, nosotros estamos reclamando, obviamente, un despido injustificado. Obviamente, nuestro finiquito tiene un monto X y nosotros queremos elevar ese monto X en un 35, en un 40%, ¿ya? Sabemos que es una condición más beneficiosa para nosotros, sí, efectivamente, pero en términos legales, a lo mejor lo que el empleador debe pagarme es lo que es el finiquito, ¿ya? Pero finalmente, por haber pasado por las mediaciones, no haber llegado a un acuerdo previo y llegar a los tribunales, ¿cierto? Y todo esto implicó mucho tiempo, implicó un gasto también, un gasto que lo más probable el empleador pueda solventarlo, porque finalmente él tiene un respaldo y un patrimonio más importante que el trabajador, y el trabajador perdió tiempo, el trabajador no tuvo para contratar un abogado, ¿cierto? Se presentó con lo que pudo, a lo mejor con un abogado de la corporación. Ante todas esas condiciones, siempre el más beneficiado es el empleador, porque el empleador puede cubrir todo esto, ¿ya? Pero en este caso el trabajador siempre tiene que hacer un esfuerzo extra, ¿cierto? Para poder, obviamente, asumir este tipo de condiciones. Ante esto, siempre la condición más beneficiosa va a ser el piso, ¿ya? Apunta a eso. O sea, finalmente podemos llegar a un acuerdo o puede que no lleguemos a ningún acuerdo, pero el trabajador siempre parte de un piso. Al igual que las negociaciones sindicales tienen un piso. Hoy día la ley así lo establece, ¿ya? Yo no puedo recibir menos de lo que es, ¿ya? Y cuando es para efectos de negociaciones sindicales, chicas, el piso siempre es la negociación anterior. Yo no puedo bajar los montos, no puedo bajar los beneficios de la negociación anterior. O sea, ese es mi piso y de ahí partimos. Si usted quiere, perfecto, no me dé ningún beneficio más, pero ese es mi piso, no me puede dar menos que eso. Ese es el principio protector. Irrenunciabilidad de los derechos, ¿ya? La irrenunciabilidad de los derechos es una arista muy importante, ¿ya? Dice, la irrenunciabilidad, la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas concebidas por el derecho laboral en beneficio propio. Por ejemplo, ¿qué puede ser en este caso, un beneficio al cual yo no voy a renunciar? ¿Quién me puede nombrar uno? En el caso de las embarazadas, a su derecho de descanso. Exactamente. Usted no puede renunciar a su fuero maternal, ¿cierto? Exactamente. Ese en rigor, chica, es el mejor de los ejemplos, porque finalmente eso entra en esta condicionante, en la posibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más de las ventajas concedidas por el derecho laboral. El derecho laboral hoy día a ti te da
te da un fuero maternal. Ese fuero maternal es un sistema de protección, el cual a ti te protege de tu empleo, ¿cierto? A ti no te pueden tocar, a ti no te Y a pueden... las vacaciones también, pues, es un derecho. Exactamente, las Que te vacaciones digan, también son un porque derecho. a los trabajadores le dicen, te pago las vacaciones y sigues trabajando. Y no, pues tú tienes que descansar porque lo necesitas y es necesario para que tú sigas haciendo bien tu trabajo después, pues no tenga ese desgaste o no tenga las licencias de por medio también. ¿Qué pasa? Exactamente. Finalmente las vacaciones son pagadas, chiquillas. Si a mí me ofrecen pagarme las vacaciones, en realidad da lo mismo. Si yo me tomo mis 20 días o 30 o 40 días de vacaciones, a mí me tienen que pagar. Las vacaciones son remuneradas, así están establecidas en la ley. Si yo me tomo los 15 días por un año trabajado, me tomo esos 15 días y me tienen que remunerar completo. Me tienen que pagar todo como corresponde, porque finalmente las vacaciones son remuneradas. Entonces, claro, yo no, en estricto rigor no, yo no puedo pedir que me paguen las vacaciones. De hecho, bueno, es ilegal pedir que te paguen las vacaciones. Las vacaciones no se compran ni se venden, las vacaciones se toman. ¿Ya? Tampoco puedo renunciar al fuero maternal, no puedo. Lo único que puede hacerme renunciar a un fuero maternal es un juez, porque él tiene que desaforarme para poder hacerlo. Y para poder desaforarme tienen que haber condicionantes, falta grave al contrato de trabajo, que habitualmente no se dan mucho. ¿Ya? Pero esos son los derechos de irrenunciabilidad, chicas. Uno no puede renunciar a este tipo de cosas. ¿Ya? José, Dígame. con respecto a lo de las vacaciones que estaban hablando de cuando las vendían o no. Sí. No Lo me que diga pasa que anda vendiendo vacaciones. no. Lo que pasa es que no me ha pasado a mí, pero conozco un caso donde la persona iba a tomar las vacaciones y le dijeron que se las compraban. ¿Ya? Entonces, a él le explicaron que si le compraban las vacaciones, pues le daban su sueldo 2 veces. ¿Ya? Y si no, pues solamente su sueldo. Si es así o no, porque tú me dices las vacaciones son remuneradas, o sea, sí, pero es que acá pagan es el mes de trabajo, en vacaciones sí o no, pagan es el mes de trabajo, no Exacto, el mes de trabajo. dan un bono vacacional. No necesariamente, porque finalmente, no, las vacaciones son remuneradas, usted se va a ausentar obviamente de su trabajo, pero Te le van a pagan es su remunerar, sueldo, le van a remunerar exactamente. sus días, claro, exactamente. No es que Ya. le vayan a descontar el tema de, no, usted está de vacaciones, no vino a trabajar y se le descuentan, no. Claro, no, o sea, lo que Claro. pasa es que sí, acá es el sueldo y ya no es como el sueldo y Sí, un bono de vacaciones no hay, claro. no dan. Sí. Ya. Bueno, hay empresas que operan con bono de vacaciones, pues, pero ya ahí estamos hablando de otro tipo de empresas, pues, empresas que tienen más beneficios también, pero las vacaciones, claro, son remuneradas. Ya. ¿Y qué hay de eso también, José, hablando de las vacaciones? Que ellos te asignen cuando tú sales de vacaciones y tú dices, no, porque yo quiero salir típico de las vacaciones no sale enero y febrero. Sí, pues Y que coordinar ellos las te digan, vacaciones. no, usted las tiene que tomar en marzo. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Ahí, mira, finalmente, chiquilla, acá entramos entramos en una disyuntiva bastante importante. ¿Por qué? Porque finalmente, como el contrato es consensuado, las vacaciones no son tan consensuadas, ¿ya? Por lo general, sí tiene que existir un mutuo acuerdo entre las vacaciones, porque finalmente, si usted me está dando las vacaciones en marzo, a mí no me conviene tomármelas en marzo, entonces prefiero acumular el periodo, perfecto, lo puedo acumular. Pero efectivamente, si la empresa muestra que hay poca viabilidad para tomar vacaciones en el periodo que usted la está solicitando, en este caso el empleador se puede negar a darla. Yo le estoy dando y usted puede poner un reclamo en la dirección del trabajo, perfecto, y van a ir los de la dirección del trabajo y van a decir por qué efectivamente no le quiere dar las vacaciones en este periodo a esta trabajadora. Y ellos van a tener que argumentar diciendo que efectivamente el flujo de trabajo que tenemos no nos permite dar esas vacaciones. Entonces, mire, le mostramos acá, este es el flujograma que tenemos, esta es la producción, cómo aumentó de este periodo a este otro. Se fija, nosotros sí le ofrecimos darle las vacaciones en este periodo porque finalmente en este periodo vamos a estar un poco más holgados. Entonces, hoy día para efectos de vacaciones, chicas, sí efectivamente tiene que haber una especie de consenso, ya, pero las empresas pueden establecer rangos de vacaciones. Yo doy vacaciones entre enero y marzo. Perfecto, usted elíjalas, pero entre esos rangos. Yo no le voy a dar vacaciones en abril, ni en aquí, ni en allá. Finalmente, la empresa tiene la facultad de establecer cuáles van a ser sus rangos y periodos de vacaciones. Y sus trabajadores, obviamente, pueden elegir, obviamente, los periodos que más les acomoden. Ahora, si chocan también dentro de los equipos de trabajo, ahí uno tiene que establecer una estructura interna y establecer quiénes tienen prioridad y quiénes no. Nosotros, en la empresa que trabajaba yo, lo establecíamos por antigüedad, ¿ya? Porque teníamos un equipo de 10 personas. Los rangos de vacaciones eran de enero a marzo. Perfecto. El más antiguo elegía el primer periodo, el periodo que en este caso que quisiéramos, pero ya
era una estructura interna, o sea, igual podrían acomodarse entre algunos trabajadores y todo, pero finalmente, en términos generales, la empresa establece cuáles van a ser los rangos, ¿ya? Ante eso no hay mucho que hacer, chicas, porque aquí no es tan consensuado el tema. Si bien es cierto, tiene que haber un consenso, sí, que prime, ¿cierto? Que finalmente el trabajador sí se las quiere tomar y en este caso el empleador está dispuesto a dársela, pero de este rango, tratar de llegar al mejor acuerdo. Pero en este caso usted no existe en este caso una normativa o algo que nos obligue a darle las vacaciones cuando el trabajador quiere. Tiene que haber una especie de consenso ahí. Ok, ya, entiendo. Y lo otro, que se te interrumpan tus vacaciones. Lo otro, Tú le dijiste a tu trabajador, me voy a tomar mis 15 días y pasaron 5 días y te llaman a trabajar. Que es urgente, que tú no te tienes que volver, que después te lo van a compensar con un bono, con esto, que este otro. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? No hay nada que hacer, po. Ahí es decisión tuya. Si querés tú renunciar a las vacaciones, perfecto, hazlo tú y te ofrecieron el bono y te seduce el bono, bienvenido sea. Pero no te pueden sacar de manera obligada, no. Nadie puede interrumpir tus vacaciones. Tus vacaciones solo pueden ser interrumpidas por un descanso legal, que puede ser la licencia médica en este caso. Estás ahí de vacaciones, sufriste una lesión o te enfermaste y tiraste una licencia médica, tus vacaciones se detienen ahí y comienza la licencia médica. Y después tú vuelves a trabajar, obviamente, o bien puedes continuar con los días que te quedan de licencia médica, siempre y cuando, obviamente, lo comuniques con tu empleador. Pero lo único que puede detener en términos legales tus vacaciones es una licencia médica, nada más. Ya, perfecto. O sea, uno está en su derecho de decirle al empleador, no, yo sigo con mis vacaciones y ¿Sí? usted tiene que ver cómo lo soluciona, ¿cierto? Está ahí en todo tu derecho, Daniela, pero también tienes que atenerte a las consecuencias de repente de decir, no, ¿sabes qué? No, porque no, después tú llegáis, volvís de tus vacaciones, feliz de la vida, venís con las pilas recargadas y te tienen ahí el finiquito por necesidades de la empresa. Claro. No, la verdad es que vamos a reestructurar el área nomás. Ya. Entonces, claro, sí, que ustedes saben que cada acto tiene una consecuencia, entonces también tenemos que siempre ponerlo en todos los escenarios. Yo por lo menos le hablo desde el punto de vista de la empleadora, porque finalmente, bueno, cuando te quieren interrumpir unas vacaciones, habitualmente no se da. En las empresas que he trabajado yo nunca le hemos interrumpido las vacaciones a algún trabajador, pero si en algún momento toca hacerlo es porque debe ser muy imperioso, digo yo, o sea, o debe ser un trabajador clave, digo yo, para poder interrumpir sus vacaciones. Porque yo soy de la idea de que nadie es imprescindible, ¿eh? Todos somos prescindibles. Hasta el gerente general de una empresa es prescindible. Pero claro, sí hay puntos relevantes e importantes que aportan mucho dentro de una compañía. Y si efectivamente tu jefe te tiene ese nivel de confianza y él es capaz de llamarte para decirte si puede interrumpirte las vacaciones, es porque a lo mejor efectivamente es un valor agregado importante dentro de la organización y por eso lo están haciendo. Sí, bueno, a mí me pasaba que, te comento que yo no me podía tomar los 15 días. Te daban 2 semanas. Yo tenía, claro, a mí me daban los 10 días y la otra semana me daban opción de tomármela en las vacaciones de invierno. Ahí. Ya. Porque no podía descuidar mi trabajo más de 3 semanas. No podía estar mi trabajo sin que nadie fuera a visitar a mis clientes. Entonces tenían que ser descansadas 2 semanas nomás y la otra la dejaba para descansar en junio, julio, por ahí. Sí. Vacaciones de invierno. Sí, perfecto. Eso, así, porque no podía tomarme las 3 días. Claro. Por eso te preguntaba. Sí, no, a veces sea, pues claro, pero eso, como te digo, igual es todo interpretativo finalmente. Si uno quiere volver, puede volver. O sea, se rompe la papeleta, se hace una papeleta nueva, ¿cierto? Con los días que efectivamente me tomé y el otro quedará acumulado hasta nuevo aviso. Chicas, estamos en la hora, son las 9 de la noche, nos quedaron unas láminas pendientes, quedamos en la 16, en la irrenunciabilidad de los derechos. Así que en la clase que viene, yo le voy a dar un espacio para que podamos ver la parte que nos quedó de la presentación, más la presentación que corresponde de la clase que viene, ¿ya? Chicas, les deseo muy buenas noches, ¿ya? Como siempre, un agrado, obviamente, compartir estos espacios con ustedes. Si tienen dudas, consultas en base al caso práctico, no duden en escribirme, yo estoy para atenderlas y ayudarles, obviamente, en términos conceptuales, lo que ustedes necesiten, ¿ya? Gracias, José. ¿Tú vas a mandar esta PPT? Ya la subí ya, de hecho la tengo programada para que se abra mañana en la mañana. Ya, gracias, mañana en la mañana la pueden sacar. José, una pregunta sobre el caso práctico. Sí, Beatriz, dígame. Lo revisé
para enviarlo? Por ejemplo, yo lo copié y lo pegué en un Word. ¿Puedo Sí, subirlo o tiene que ser sí. ahí en el editable que Como, enviaste? como usted guste. Si usted lo quiere subir al aula virtual, lo sube y yo lo reviso ahí. O si me lo quiere mandar al correo, me lo manda al correo, no tengo problema. Como más le acomode. Ya. Gracias. Feliz noche para Ya, todas. Un igual, que le abrazo. vaya muy bien, Igual. chicas. Chao, que estén Chao. bien. Chao, Angela.